Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 2 semanas después, Naruto Uzumaki se había enfrentado a una diosa y había sobrevivido al fin de su propio mundo. Pero mientras sujetaba el timón chirriante del acorazado marino, con los dientes apretados y los ojos entrecerrados por la frustración, no pudo evitar pensar que navegar por las gélidas y traicioneras aguas del North Blue era lo más difícil que había hecho en su vida. No le importaba el frío, pero sí la madera del barco. El barco se estremecía con cada ráfaga de viento y se acercaba peligrosamente a los monolitos irregulares y congelados. Las manos de Naruto estaban enrojecidas por sujetar el timón con demasiada fuerza y sus nudillos estaban blancos mientras luchaba por mantener el rumbo del barco. ¡Maldita sea!, gritó mientras su voz se arrastraba por el aullido del viento. ¿Por qué esto es mucho más difícil de lo que parece? Docenas de clones de sombras invadieron la cubierta, sus movimientos frenéticos reflejaban su propia desesperación. Tiraban de las cuerdas, intentaban ajustar las velas y gritaban advertencias sobre los icebergs que se acercaban, pero todo era un caos apenas controlado. A pesar de la gran cantidad de clones, el barco continuó desviándose de su curso, evitando por poco un iceberg, solo para dirigirse hacia otro. Ninguno de ustedes, idiotas, puede conducir esta cosa en línea recta durante más de 2 minutos. Gritó Naruto, mirando fijamente al clon más cercano, que parecía tan nervioso como él se sentía. Lo estoy intentando, jefe. Gritó el clon, mientras sus manos resbalaban sobre las cuerdas congeladas, mientras luchaba por mantener las velas bajo control. Pero controlar esta nave es una pesadilla. Naruto gruñó frustrado y pateó la base del timón. Soy un ninja, no un maldito marinero. Murmuró para sí mismo, aunque las palabras se perdieron en la cacofonía de la madera que crujía y las olas que se estrellaban. El North Blue no se parecía en nada a los mares que había imaginado. Allí no había libertad, solo una batalla implacable contra los elementos, donde el propio océano parecía decidido a tragarlo por completo. Cada nuevo iceberg que aparecía entre la niebla se sentía como una afrenta personal, como si este mar se burlara de su falta de habilidad. Pero Naruto era terco. Cuando otro iceberg colosal se avecinaba, apretó la mandíbula y apretó el timón. Había sobrevivido a cosas peores y no estaba dispuesto a dejar que unos cúbitos de hielo de gran tamaño lo vencieran. Aún así, no podía evitar pensar que un poco menos de drama en su vida no sería tan malo en ese momento. La frustración lo consumía mientras luchaba contra los imponentes icebergs, cuyos bordes dentados brillaban amenazadoramente a la luz del sol. Durante 3 largas semanas, buscó incansablemente una forma de sortear estos traicioneros obstáculos, solo para ser arrojado de nuevo al implacable abrazo del no tan tranquilo Calm Belt. El aire estaba cargado de tensión, el sonido de las olas rompiendo y el gemido del hielo llenaban sus oídos. El frío intenso le mordía la piel, dejándolo con un escalofrío constante que se filtraba hasta sus huesos. A pesar de que habían pasado 3 semanas, la tormenta seguía rugiendo, y las inquietantes voces bajo el agua lo hicieron desear irse lo más rápido posible. Naruto se apoyó con fuerza en el timón, el frío intenso del North Blue se le metió en los huesos. El crujido del barco y la lucha constante por evitar los icebergs eran implacables, pero algo más lo carcomía aún más. Una profunda y dolorosa soledad. A pesar de las docenas de clones de sombras que se movían por la cubierta, Naruto sentía un vacío que ninguno de ellos podía llenar. Cada clon era una parte de él, un fragmento de su ser, pero eran solo eso, fragmentos. Carecían de la calidez, la compañía de las personas reales. Antes, a diferencia de sus amigos, no podían contar una broma o compartir una comida. No podían ofrecer el consuelo de una sonrisa simple y genuina. Naruto apretó el yelmo con más fuerza cuando una ola de tristeza lo invadió. Siempre había luchado para proteger a sus amigos, para no dejar que sintieran el dolor de la soledad que él había soportado. Pero ahora, ya no quedaban amigos a los que proteger. Solo él, sus clones y el océano infinito y helado.
Un profundo suspiro escapó de sus labios, y luego un aleteo de alas llamó su atención. Naruto miró hacia arriba, entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol que se reflejaba en el hielo. Un pequeño pájaro moteado, un Niuskoro, descendía en picado hacia el barco, batiendo las alas con firmeza contra el viento helado. En el pico llevaba un periódico enrollado, un objeto sencillo que contenía la promesa de una conexión con un mundo más allá del aislamiento del North Blue. El pájaro aterrizó con gracia en la barandilla del barco, dejó caer el periódico a los pies de Naruto antes de erizar sus plumas y emitir un suave arrullo. Naruto se quedó mirando el papel durante un momento y luego se agachó para recogerlo. Mientras lo desenrollaba, el familiar aroma a tinta y papel de periódico le provocó una pequeña y fugaz sonrisa en el rostro. «Gracias, pequeño», murmuró Naruto, con la voz ronca por la emoción. No se había dado cuenta de lo mucho que ansiaba incluso esa pequeña y simple conexión con algo más allá de sus propios pensamientos y recuerdos. Naruto colocó un fajo de bayas en la bolsa del pájaro y observó cómo este gorjeaba en agradecimiento antes de despegar hacia el cielo. Desdobló el periódico y miró la primera página. Entrecerró los ojos al leer el titular. El cinturón de calma del norte de Australia. Las tormentas no naturales siguen devastando los mares por Marina Uren, corresponsal de North Blue durante las últimas semanas. Los marineros, comerciantes e infantes de marina que navegan por el North Blue y el Nuevo Mundo han informado de un fenómeno inquietante y cada vez más peligroso en el Calm Belt, que divide el Nuevo Mundo del North Blue. Una serie de tormentas perpetuas que no muestran signos de disiparse. Estas tormentas han sido descritas como antinaturales, con relámpagos negros teñidos de rojo que rasgan el cielo. Los barcos que intentaron cruzar el otrora cinturón de la calma se encontraron con olas y vientos implacables, lo que obligó a muchos a abandonar sus rutas o correr el riesgo de perderse en el mar. Los sobrevivientes hablan de cielos que nunca están despejados y de una atmósfera helada y opresiva que se cierne sobre las aguas como una maldición. Como todos los demás Calm Belts, antes era imposible atravesar ese Calm Belt para la mayoría, debido a la falta de corrientes y vientos en la zona, y también es un caldo de cultivo para los reyes marinos, dijo un veterano de la marina que escapó por poco del caos. Pero ahora, es como si el océano y el cielo estuvieran en guerra contra ellos mismos y contra nosotros. Esos relámpagos negros y rojos, no se parecen a nada que haya visto antes, la gente se desmaya por ello. Las extrañas tormentas han provocado una gran preocupación y especulación entre los residentes del North Blue. Algunos susurran sobre antiguas maldiciones o monstruos marinos olvidados hace mucho tiempo que despiertan de las profundidades. Otros creen que es obra de un poderoso consumidor de frutas del diablo, aunque no se ha identificado a ningún individuo en particular. Lo que resulta más inquietante es la negativa del principal científico del mundo, el Dr. Vegapunk, a comentar el fenómeno. Cuando se le pidió una explicación, el enigmático genio se negó a dar ninguna explicación, lo que alimentó los rumores de que incluso él podría estar en la oscuridad o, peor aún, que sabe más de lo que está dispuesto a revelar. Mientras las tormentas continúan azotando, el cinturón de calma azul del norte sigue siendo un tramo de mar peligroso e impredecible. Se recomienda a los navegantes que eviten la zona hasta nuevo aviso, aunque para muchos las tormentas se han convertido en una realidad inevitable, que bloquea rutas comerciales clave e interrumpe el flujo de bienes e información. Por ahora, todas las miradas permanecen en el horizonte, esperando ver si estas tormentas antinaturales pasarán alguna vez o si son solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Naruto bajó el periódico y miró hacia el sur, donde el horizonte estaba envuelto en nubes oscuras y agitadas, con destellos de relámpagos teñidos de rojo que iluminaban el cielo. Las tormentas sobre las que había leído estaban inequívocamente vinculadas a sus acciones. Lo sabía muy bien. Mientras dirigía el barco para alejarse de la tormenta que se acercaba, una voz distante y resonante llegó a su mente. Era débil, casi imperceptible, pero allí estaba, un murmullo en el borde de su conciencia, hablando con otros mientras se acercaba al cinturón de la calma. Naruto sacudió la cabeza, tratando de sacar la voz de su cabeza y concentrarse en pasar esos icebergs que se habían formado debido a esas tormentas y se quedó mirando el tormentoso horizonte por unos momentos más, luego volvió su atención a la tarea en cuestión. No podía dejar que la tormenta que había creado lo detuviera. Todavía había personas a las que podía contactar, y tal vez una de ellas podría ayudarlo a comprender lo que estaba sucediendo en el North Blue. Con un suspiro decidido, Naruto metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño Dendenmushi blanco, un tipo especial de transpondedor de caracol que el Dr. Vegapunk le había dado antes de dejar la isla Egea.
Las 3 semanas que había pasado allí todavía estaban frescas en su mente. Era un lugar extraño, lleno de maravillas que apenas podía comprender, y el excéntrico científico no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Antes de irse, Vegapunk había trabajado en cultivar un nuevo brazo derecho para él, una petición que había hecho y que Vegapunk había aceptado en parte porque Naruto le había salvado la vida. La gratitud del científico había sido genuina, pero Naruto sabía que había algo más. El cuerpo y los genes de Naruto contenían una curiosidad y un conocimiento tácitos, y Vegapunk quería comprenderlos. Naruto se sacudió los recuerdos y se concentró en el Denden Mushi. Lo adjuntó con cuidado al Denden Mushi normal de la nave, conectando los dos dispositivos como Vegapunk le había indicado. Una vez que todo estuvo en su lugar, Naruto respiró profundamente y marcó el número que el Dr. Vegapunk le había dado, con la esperanza de obtener algunas respuestas sobre las extrañas tormentas que asolaban el Calm Belt. Los ojos del caracol parpadearon perezosamente mientras conectaba la llamada y, después de unos momentos, el receptor hizo clic. Pero en lugar de la voz familiar de Vegapunk, respondió otra voz, una voz que Naruto reconoció al instante. «Hola», dijo la voz despreocupada y algo distraída de York, uno de los satélites de Vegapunk. ¿Quién habla? Estoy un poco ocupado ahora mismo. Naruto parpadeó sorprendido y luego frunció el ceño al escuchar el leve sonido del agua corriendo de fondo. York. Soy Naruto. ¿Qué está pasando allí? Hubo una breve pausa, seguida por el sonido de la cisterna del inodoro. Oh, Naruto. Hola. Lo siento. Estoy en medio de algo, respondió York con indiferencia. Me pillaste en bueno, digamos que estoy haciendo varias cosas a la vez. Naruto puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar sonreír un poco ante la actitud despreocupada de York. Bien, de todos modos, llame porque necesito hablar con el Dr. Vegapunk. Se trata de estas tormentas en el North Blue. El periódico dijo que Vegapunk se negó a hacer comentarios. ¿Sabes qué está pasando? La voz de York se volvió un poco más seria cuando respondió. Sí, sobre eso, Vegapunk ha estado bastante callado últimamente. La verdad es que no sabe qué lo está causando, y es por eso que no ha dicho nada. Ha estado investigando un poco, pero hasta ahora, nada cuadra. Y ahora, las 5 estrellas ancestrales lo han convocado a Marijoa. Es un gran problema, por eso dejó Egghead hace una semana. Naruto frunció el ceño confundido. ¿Las 5 estrellas antiguas? ¿Quiénes son? York dejó escapar un pequeño suspiro, como si estuviera considerando cómo explicarlo. Las 5 estrellas ancestrales son los miembros de más alto rango del gobierno mundial. Son quienes toman las grandes decisiones, el verdadero poder detrás de todo. Si han llamado a Vegapunk a Marijoa, significa que están preocupados por lo que está sucediendo, o creen que tiene algo que ver con eso. De cualquier manera, es serio. York, dijo Naruto, su voz ahora más urgente, ¿hay algo que pueda hacer? Si Vegapunk no sabe qué está causando esto, tal vez pueda ayudar. Estoy un poco involucrado en todo esto. York dudó un momento antes de responder. Naruto, no estoy seguro de lo que puedes hacer ahora mismo. Vegapunk estará en Marijoa por un tiempo, y hasta que regrese, no hay mucho que podamos averiguar. Pero si dices que estás involucrado, ten cuidado. El Calm Belt no es lo mismo que solía ser, y lo que sea que esté ahí afuera, es peligroso. Naruto asintió, aunque York no podía verlo. Lo haré. Gracias, York. Y dile a Vegapunk que me pondré en contacto. York se rió suavemente. Por supuesto, Naruto. Cuídate. La línea se cortó y Naruto colgó el auricular y se quedó mirando el tormentoso horizonte durante un largo momento antes de decidir qué hacer a continuación. La conversación con York le había dado algo de claridad, pero sabía que no podía afrontar lo que se avecinaba solo. Su mente se desvió hacia su tripulación, el grupo heterogéneo de inadaptados y guerreros en los que había llegado a confiar durante su estancia en este extraño mundo nuevo. Se habían separado después de su muerte y resurrección, se habían dispersado por los mares. Pero ahora, más que nunca, necesitaba escuchar sus voces. Naruto tomó el Denden Mushi de nuevo y marcó el número que lo conectaría con su tripulación. El caracol parpadeó un par de veces antes de que el receptor hiciera clic y una voz familiar y enérgica respondió y, de fondo, se oían 3 personas discutiendo. «Cállense los 3. ¿Alguien los está llamando?», exclamó la voz de Yamato. Naruto no pudo evitar sonreír al oír su voz. «Yamato. Soy yo, Naruto. Naruto». La voz de Yamato se animó aún más, y Naruto casi pudo verla sonriendo al otro lado de la línea.
Es tan bueno saber de ti. ¿Cómo te está yendo por ahí? Naruto sintió que su corazón se relajaba un poco, la tensión de la tormenta y su aislamiento se aliviaban con cada palabra. Me las estoy arreglando, más o menos. Sin embargo, ha sido duro. He estado tratando de navegar a través del North Blue, pero estos icebergs me están dando problemas. Honestamente, soy terrible al timón de este barco. Sigo chocando con las cosas. Yamato se rió, con un sonido cálido y reconfortante. Eso suena muy propio de ti, ¿no? Me gustaría poder estar allí para ayudarte. ¿Dónde estás exactamente? En algún lugar entre el cinturón de la calma y el norte azul. Todo ha sido un desastre, admitió Naruto, frotándose la nuca mientras hablaba con Yamato. Estoy tratando de evitar lo peor de las tormentas, pero es como si el mar estuviera tratando de atraparme. Nunca he sido bueno en este tipo de cosas. Mientras hablaban, otra voz se unió a la línea. ¿Es ese Naruto? Dame el Den Den Mushi. Naruto se rió entre dientes cuando se escucharon las voces de Ulti y Pei-Chuan, dos de sus compañeros de tripulación más apasionados. Oye, Naruto. Soy Ulti. ¿Por qué tardas tanto en llegar? Hemos estado esperando una eternidad. ¿Sí? Añadió Pei-Chuan, sonando tan malhumorado como siempre. Naruto se rió y sintió que el calor en su pecho crecía. Lo siento, chicos. Estoy atrapado en un laberinto de icebergs en este momento. Pero no se preocupen, encontraré la manera de salir. ¿Cómo están las cosas por su lado? Antes de que pudieran responder, una voz más pequeña y dulce se unió a la conversación. Naruto. Soy Tama. ¿Estás bien? El corazón de Naruto se derritió al oír la voz de Tama. Ella era como una hermana pequeña para él, y escuchar su preocupación le recordó los lazos que había formado con su tripulación. Estoy bien, Tama. Solo un poco frustrado con este barco y mis habilidades de navegación. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero te extraño, respondió Tama suavemente. ¿Volverás pronto? Naruto suspiró, deseando poder estar con todos ellos. Volveré tan pronto como pueda. Lo prometo. Hubo una breve pausa y luego Yamato habló de nuevo, su voz lo tranquilizó. Naruto, estamos cerca de las aguas del reino de Ul, Pei-Chuan me dijo que llegaría allí en un par de horas. Naruto sintió una oleada de gratitud hacia su tripulación mientras miraba los mapas en la sala de navegación del acorazado. Gracias, Yamato. Esa isla es una de las más cercanas a la entrada de Grand Line en North Blue. East Blue, habían pasado 3 semanas desde que Hashin puso un pie en el mundo y esta isla fue su primera ofrenda a Hashin y si tenía alguna duda sobre que Black Zetsu lo enviara a esta dimensión era, Black Zetsu lo envió directamente al medio de un océano. Encontró una isla 2 días después, pero estaba deshabitada. Pasó una semana en esa isla simplemente delirando de ira, antes de caminar a través del océano, nuevamente buscando algo hasta que lo encontró a mitad de los 3 días después. Una isla habitada por cientos de personas que tenían cabello plateado y narices idénticas. Todos se visten de manera idéntica y usan pintura facial triangular en sus caras. En una sola noche, la isla se llenó de un intenso olor a sangre y carne quemada mientras Idan caminaba por las ruinas humeantes de la aldea. La luna colgaba en lo alto del cielo, arrojando un brillo espeluznante sobre la devastación. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, retorcidos en posiciones antinaturales, con sus rostros congelados en expresiones de terror. La guadaña de Idan estaba cubierta de la sangre de aquellos a quienes había matado, y cuando las gotas rojas cayeron sobre el suelo quemado, produjeron un sonido chisporroteante. La isla había sido una excusa lamentable para la civilización, habitada por una tribu de caníbales salvajes que se hacían llamar los Kumate. Creían ser los depredadores definitivos, que vivían de la carne de cualquiera que tuviera la mala suerte de llegar a sus costas. Pero esa noche se habían topado con un depredador que superaba con creces su comprensión. Idan caminaba por la aldea con paso despreocupado y una expresión de satisfacción retorcida. La emoción de la masacre aún resonaba en sus venas, una sensación que solo su devoción por Hashin podía proporcionarle. Pero su locura tenía un propósito. Esa noche estaba cazando. El último de los guerreros Kumate, un hombre corpulento y bruto, se arrastraba débilmente por el suelo, con las piernas destrozadas y la respiración entrecortada. Idan se cernía sobre él, arrastrando su guadaña tras él con un chirrido metálico. Los ojos del guerrero estaban muy abiertos por el miedo, pero también había algo más allí, confusión. No entendía por qué ese pálido extraño había venido a su isla, por qué había masacrado a su gente con tan poca dificultad. Idan se agachó, agarró al hombre por el pelo y tiró de su cabeza hacia arriba para encontrarse con su mirada.
Estoy buscando a alguien, dijo Hidan, su voz estaba cargada de cruel diversión. Uzumaki Naruto. Cabello rubio, ojos azules, usa una chaqueta naranja desagradable. ¿Has oído hablar de él? Los ojos del guerrero volvieron a parpadear con confusión y sacudió la cabeza débilmente. No, conozco ese nombre, jadeó, su voz apenas era un susurro. La sonrisa de Hidan se ensanchó y sus dientes brillaron a la luz de la luna. ¿No lo conoces? ¡Qué decepción! Y yo que pensaba que podría ser útil. Hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando algo. ¿Quiénes son ustedes entonces? ¿Cómo se llaman? El guerrero tosió y la sangre salpicó el suelo mientras luchaba por hablar. Tribu, Kumate, nosotros, somos, los Kumate. La expresión de Hidan cambió a una de leve interés. ¿Kumate, caníbales, verdad? ¿Se dan un festín de carne humana? ¡Qué curioso! El guerrero cerró los ojos y sus fuerzas se desvanecieron mientras murmuraba una última súplica desesperada. Por favor, perdóname. Hidan se rió, un sonido frío y sin alegría que resonó por toda la aldea vacía. ¿Perdonarte? ¿Por qué haría eso? No eres más que un gusano retorciéndose en la tierra. Además, esta noche me siento generoso. Te enviaré personalmente con Hashin-sama. Tal vez le parezca divertida tu alma. Con eso, Hidan levantó su guadaña y la bajó con brutal precisión, cortando la cabeza del guerrero de un solo golpe. La sangre se esparció por el aire y Hidan se deleitó con la sensación mientras le salpicaba la cara y la ropa. Se quedó allí un momento, saboreando la matanza antes de que algo más llamara su atención, una presencia, débil pero inconfundible, que flotaba en el aire. Hidan entrecerró los ojos y se le cortó la respiración al sentirlo. Era una sensación que conocía muy bien y que echaba de menos. Una sensación que le provocaba un escalofrío de emoción por la espalda. La presencia de Hashin. Estaba allí, en este planeta. Podía sentir la mirada de su dios sobre él, observándolo, juzgándolo, tal vez incluso complacido con la ofrenda que Hidan había hecho. Por supuesto, escuché rumores de que el clan Uzumaki y Hashin-sama estaban vinculados, pero nunca creí en los herejes. Una sonrisa enloquecida se extendió por el rostro de Hidan mientras levantaba los brazos hacia el cielo, la sangre todavía goteaba de sus manos. Hashin-sama, ¿estás en este planeta, no? Uzumaki Naruto te llevó lejos, ¿no es así? ¿Te usó y te selló en algún lugar? La presencia permaneció, silenciosa pero palpable, llenando a Hidan de una sensación de propósito. No necesitaba palabras para saber lo que Hashin quería. Le daría a su señor más sangre, más sacrificio, más devoción. Ahora cazar a Naruto era algo personal. Cazaría a Naruto el hereje, y Hidan abriría un camino de destrucción a través de los mares si eso era lo que hacía falta para encontrarlo. La voluntad de Hashin se haría, y Hidan sería el instrumento de los deseos de su dios. Con una última sonrisa satisfecha, Hidan se dio la vuelta y se alejó de la aldea, dejando atrás los restos ardientes de la tribu Kumate. Con la noche lejos de terminar, quedaban incontables almas más por enviar al abrazo de Hashin mientras daba un paso sangriento hacia las orillas de la isla, dejando una niebla de sangre que se filtraba en las aguas saladas y el océano más allá y en el mundo. 3 días después, Isla de Ul, sobre la isla de Ul, el sol estaba alto y sus cálidos rayos inundaban el vibrante puerto con un hermoso tono dorado. La actividad florecía en la isla, con comerciantes regateando por sus productos, pescadores trayendo su reciente pesca y viajeros de todos los rincones del mundo mezclándose en los muelles. Después de su largo viaje, era el lugar ideal para que Yamato y la tripulación descansaran y se abastecieran de suministros, y era una de las islas más cercanas a la entrada de Grand Line. Habían estado fuera de Wano durante 3 meses y habían pasado 3 días desde que Naruto les informó de su exitoso paso a través de los peligrosos icebergs. Al escuchar la noticia, Yamato experimentó una sensación de alivio. Podían descansar. Yamato experimentó una sensación de alivio. Podían descansar tranquilos sabiendo que Naruto estaba a salvo y se uniría a ellos en breve. Yamato se encontraba de pie en el borde del puerto, mientras la brisa salada agitaba su salvaje cabello blanco con puntas azules y verdes mientras observaba el horizonte. Su corazón se aceleraba de anticipación. No había visto a Naruto desde que se separaron, y la idea de reunirse con él la llenaba de una mezcla de emoción y anhelo. Pero mientras observaba las olas que golpeaban la costa, mientras la noche se acercaba a la isla, una extraña visión le llamó la atención. Un gran acorazado de la marina se dirigía hacia los muelles en medio de la noche, con las velas ondeando al viento. Yamato frunció el ceño y sus instintos se pusieron inmediatamente en alerta.
Sus sospechas no hicieron más que aumentar cuando vio a los soldados en cubierta, todos vestidos con impecables uniformes de marines y con rifles colgados de los hombros. La tripulación trabajaba con una precisión inusual, casi como si todos se movieran en perfecta sincronía. Yamato entrecerró los ojos. Algo no iba bien. Mientras el acorazado atracaba, los soldados de la marina comenzaron a desembarcar, marchando en formación mientras se desplegaban por el puerto vacío. Yamato se tensó, su mano instintivamente buscó su kanabo mientras los veía acercarse. Ulti y Pei-Chuan, que estaban de pie en la barandilla del barco. Sus expresiones reflejaban su propia confusión mientras miraban a los marines que se acercaban. Vosotros. Les gritó un soldado. Estáis detenidos por piratería. Ese barco, y ni hablar. Gruñó Ulti, con su temperamento feroz estallando mientras extendía la mano hacia su Morningstar. Sin dudarlo, se abalanzó sobre el soldado más cercano, blandiendo su arma con una fuerza letal. El soldado se movió para bloquear el ataque, pero Yamato notó algo extraño. Sus movimientos le resultaban extrañamente familiares, casi demasiado familiares. Pei-Chuan se apresuró a sumarse a la refriega, levantando su enorme kabutowari, el hacha y el martillo gigantes, mientras cargaba contra otro grupo de soldados. Las armas chocaron con un sonido atronador, pero una vez más, los soldados se movieron con una agilidad asombrosa que hizo que la sospecha de Yamato creciera. Tama, que aún sostenía su katana, parecía nerviosa pero decidida mientras permanecía al lado de Yamato. Yamato, ¿qué está pasando? Estos marines, me resultan familiares. No te preocupes, Tama, dijo Yamato, con voz firme y resuelta. Creo que sé exactamente lo que está pasando. Prepárate. Estamos a punto de darle la vuelta a la situación. Tama asintió, con determinación brillando en sus ojos. Apretó su katana y, mientras lo hacía, un tenue resplandor de chakra púrpura y azul comenzó a emanar de ella. El poder de Nue se agitó dentro de ella, un don que le había llevado tiempo dominar, pero que ahora usaba con más confianza. A pesar de ser una adolescente, física y mentalmente todavía una niña, Tama estaba demostrando ser una formidable guerrera por derecho propio. La batalla estalló en caos mientras Ulti y Pei-Chuan continuaban enfrentándose a los soldados. Pero Yamato, con sus agudos instintos, ya había descubierto qué hacer. Levantó su kanabo y cargó contra el grupo de marines más cercano, con movimientos fluidos y poderosos. Cuando bajó su arma, el soldado al que golpeó estalló en una nube de humo, revelando la verdad. No era más que un clon de sombra de Naruto. Justo lo que pensaba. Exclamó Yamato, sonriendo aún más. Naruto, vas a pagar por esto. Mientras tanto, Naruto, con su disfraz de marine, observaba el caos que se desarrollaba desde un tejado cercano, con la risa apenas contenida. Había transformado su rostro usando su jutsu de transformación, lo que le daba el aspecto de un imponente oficial de la marina, y sus clones estaban haciendo un excelente trabajo para mantener alerta a sus compañeros de tripulación. Tenía que admitir que la broma estaba saliendo incluso mejor de lo que había planeado. Pero su diversión duró poco cuando vio a Yamato cargando directamente hacia él, con los ojos brillando con determinación. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella estuviera sobre él, blandiendo su kanabo con suficiente fuerza para destrozar el techo debajo de él. Yamato, espera. Soy yo. Gritó Naruto, dejando caer su jutsu de transformación justo a tiempo. El ataque de Yamato se detuvo cuando Naruto lo atrapó y ella lo reconoció. Su expresión se suavizó, pero sus ojos aún tenían un brillo travieso. Naruto, idiota. ¿De verdad pensaste que podrías lograr esto sin que nos diéramos cuenta? Naruto rió tímidamente, rascándose la nuca. Pensé que al menos podría divertirme unos minutos más con esto. Yamato se rió y Naruto ordenó al resto de los clones que se dispersaran en bocanadas de humo, revelando la broma tal como era. Ulti, Pei-Chuan y Tama se unieron a ellos en la azotea de un solo salto y se reagruparon con Yamato y Naruto, todos ellos recuperando el aliento después de la intensa pero finalmente inofensiva escaramuza. ¿Nos dejaste pensando en eso por un momento, Naruto?, se quejó Ulti, aunque luchaba por ocultar su sonrisa debajo de su máscara. Pero la próxima vez, serás tú el que sufrirá la broma. Pei-Chuan asintió con la cabeza en señal de acuerdo, todavía sosteniendo a Kabutowari antes de colocar la espada desafilada en su cinturón. Naruto respiró profundamente y sus ojos recorrieron los rostros de su tripulación, y una cálida sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Los extrañé, admitió, con voz suave pero llena de sinceridad. Ha pasado demasiado tiempo. 3 meses y algo así.
Yamato asintió con la cabeza. Ulti y Peichuan intercambiaron una mirada, sus típicas peleas se olvidaron momentáneamente ante el regreso de su capitán. Tama, un poco apartada de los demás, miró a Naruto con sus ojos abiertos y curiosos. La mirada de Naruto se desvió hacia ella, notando la determinación que parecía acechar justo debajo de la superficie de su comportamiento joven, pero curtido en la batalla. Se agachó a su altura, mirándola a los ojos con una mirada gentil pero cómplice. ¿Cómo está Nue?, preguntó, su tono ligero pero lleno de comprensión. Tama se movió incómoda, sus manos agarrando la empuñadura de su katana. Es complicado, admitió, su voz teñida de frustración. A veces siento que puedo hablar con él, pero otras veces, es como si estuviera a 1.000.000 de millas de distancia. Naruto asintió y un destello de empatía se dibujó en su rostro. Conozco muy bien ese sentimiento, dijo en voz baja. No es solo un poder que puedes ejercer, es alguien a quien debes comprender y en quien debes confiar. No siempre es fácil, pero con el tiempo lo comprenderás, tal como yo lo hice con Kurama. Los ojos de Tama se abrieron de sorpresa y la curiosidad iluminó su rostro. ¿Quién es Kurama?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Naruto se rió entre dientes, alborotándole el cabello con cariño. Esa es una historia para otro momento, Tama-chan, dijo con un guiño. Ahora mismo, tenemos otras cosas de las que ocuparnos. Naruto se puso de pie y se giró para dirigirse al resto de la tripulación. Muy bien, saquemos nuestras cosas de ese barco pirata que ustedes robaron, dijo, señalando hacia el barco atracado de los piratas de Bellamy. Voy a sellar el acorazado de la marina en un pergamino de almacenamiento. Es demasiado reconocible para mantenerlo a la intemperie en North Blue. Mientras comenzaban a avanzar hacia el barco pirata, Yamato dio un paso adelante y le entregó a Naruto un pergamino de almacenamiento. Lo miró con curiosidad antes de darse cuenta de lo que era. Este es el barco original en el que se suponía que debíamos escapar de Wano, ¿no? Yamato asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Sí. Es una de las naves de la flota de mi padre. La robamos juntos y luego tú y Nue la teletransportasteis al centro de una isla para salvarnos del aliento de fuego de mi padre. Los cañones de largo alcance y el casco reforzado la convierten en una de las mejores para la guerra naval. Incluso si está muy dañada, podríamos usar toda la potencia de fuego que podamos conseguir. La sellaste en esa forma incorpórea de energía azul tuya. Naruto recuerda los recuerdos borrosos de cuando estaba atrapado fuera de su cuerpo, tratando de volver a conectar su alma con su cuerpo, conectándose con sus vibrecars. Luego tomó el pergamino con un gesto de gratitud, su expresión pensativa mientras lo giraba en sus manos. Gracias, Yamato. Estoy bastante seguro de que hay alguien o algún lugar que podría reparar esa nave. Mientras comenzaban a trasladar sus pertenencias fuera del barco pirata, la mirada de Yamato captó algo inusual debajo de la capa de Naruto. El brazo derecho de Naruto o lo que quedaba de su brazo derecho, su brazo y codo estaban envueltos en vendas y el resto de su brazo faltaba. Ulti también lo notó y frunció el ceño, su habitual descaro se suavizó con preocupación. Naruto, ¿qué te pasó en el brazo?, preguntó, con una voz inusualmente seria. Los demás se detuvieron, su atención ahora estaba centrada en Naruto. Él dudó por un momento, mirando su brazo vendado como si estuviera considerando cuánto decir. Finalmente, dejó escapar un pequeño suspiro. Kaido, dijo simplemente, el nombre cargado con todo el dolor y los recuerdos que traía. La culpa y la vergüenza llenaron a Yamato mientras apartaba la mirada de Naruto con un nudo en la garganta. Luego reprimió esos sentimientos y se interesó más en mirar a su Kanabo que a Naruto. Naruto se sacudió el ánimo sombrío con una sonrisa decidida. Pero bueno, todavía estoy aquí, y también todos ustedes. Sobrevivimos, y eso es lo que importa. Yamato miró fijamente a Naruto mientras caminaba hacia el borde del puerto y se sentaba a mirar el océano con ojos pacíficos. Él cambió, pensó Yamato con sentimientos encontrados de felicidad y tristeza, él es diferente de antes. Había menos peso sobre sus hombros, y se siente más sabio. Pero todavía hay algo mal. ¿Qué diablos te pasó cuando moriste, Naruto? De pie en el borde del puerto, la capa marina que Naruto robó estaba en su regazo mientras miraba hacia el horizonte. Sus ojos parpadeaban con pensamientos mientras su tripulación se apresuraba a recoger sus pertenencias del barco pirata que habían requisado hace 2 meses. Ulti, siempre franco, se acercó a él con una expresión curiosa. ¿Por qué estamos moviendo nuestras cosas?, preguntó, con una mezcla de fastidio y confusión en su voz. ¿Qué sentido tiene si vamos a utilizar otra nave?
Naruto se giró para mirarla, con expresión seria. Ese barco pertenecía a una tripulación que estaba bajo el mando de Don Quixote do Flamingo, explicó, con un tono cargado de cautela. He oído cosas mientras estaba con la tripulación de Barba Blanca. Do Flamingo es un problema, y el tipo de problemas que no queremos que nos sigan. Estoy planeando quemar el barco y cualquier evidencia que nos vincule con esa isla. Ulti frunció el ceño mientras procesaba la información. ¿Un señor de la guerra nos persigue, Parece una molestia. Naruto asintió, con la mirada perdida, como si intentara recordar algo. Mi memoria es borrosa sobre lo que pasó allí, pero estoy bastante seguro de que lo dejé inconsciente, agregó, con la voz apagada mientras intentaba reconstruir los detalles de su encuentro con el infame señor de la guerra. Pero antes de que alguien pudiera presionarlo más, rápidamente cambió de tema. Oh, por cierto, dijo Naruto, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, Ace se ha unido a los piratas de Barba Blanca y ha sido ascendido a comandante de la segunda división. Yamato y Tama intercambiaron miradas emocionadas y sus rostros se iluminaron ante la noticia. Lo sabemos. Exclamaron al unísono. Hemos estado siguiendo las hazañas de Ace en el periódico. Naruto sonrió ante su entusiasmo, pero antes de que pudiera decir más, Pei-Chuan lo interrumpió con una pregunta. Entonces, ¿regresamos al nuevo mundo? Naruto negó con la cabeza, con expresión pensativa. No, todavía no vamos a regresar allí, dijo con firmeza. En cambio, nos dirigiremos al paraíso. La primera página parecía confundida y Ulti arqueó una ceja. ¿Por qué Paradise?, preguntó Ulti, cruzándose de brazos. Naruto comenzó a explicar, con voz firme mientras esbozaba sus razones. Primero, Tama necesita más entrenamiento y experiencia. El nuevo mundo no es lugar para alguien que no está completamente preparado. La matará si no está lista, dijo, con un tono protector mientras miraba a la joven. Tama lo miró, con determinación en sus ojos, pero no discutió. En segundo lugar, continuó Naruto, tengo que salir de estas aguas. Hay demasiadas personas husmeando por ahí, tratando de encontrarme. Es más seguro permanecer oculto por un tiempo, y el paraíso es el lugar perfecto para hacerlo. Y tercero, añadió Naruto, sus ojos encontrándose con los de Yamato, Yamato quiere ver el mundo que vio Oden. Le prometí que lo haríamos y tengo la intención de cumplir esa promesa. Los ojos de Yamato se suavizaron ante sus palabras y ella asintió. He estado pensando mucho en el libro de registro de Oden, dijo con nostalgia. Lo dejé en Onigashima, pero está escondido en un lugar secreto. Ulti, que todavía estaba procesando toda la información, frunció el ceño levemente. Está bien, entonces nos desharemos de los 3 barcos que tenemos ahora. Pero, ¿dónde se supone que cocinaremos una cena de celebración para ti, Naruto, si no tenemos un barco? Naruto se rió entre dientes, apreciando su practicidad incluso en medio de todo. No te preocupes, Ulti. Haremos que funcione. Naruto se puso de pie al borde del muelle y observó a la tripulación mientras completaban su tarea. El barco pirata robado, ahora desprovisto de todo valor, se balanceaba suavemente en el agua, esperando su destino final. ¿Ya terminaste?, preguntó Naruto, su voz firme pero teñida de anticipación. Ulti, Yamato y los demás asintieron al unísono, confirmando que la tarea se había completado. Pei-Chuan dio un paso adelante y casualmente le arrojó una bolsa a Naruto. La atrapó sin esfuerzo con su mano izquierda, sintiendo el peso de la misma en su mano. Cuando abrió la bolsa, una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios al ver sus pertenencias. Con la bolsa asegurada a su costado, Naruto centró su atención en el barco pirata que alguna vez había pertenecido a los piratas de Bellamy. Su expresión se endureció y levantó su mano izquierda. El aire circundante comenzó a cambiar, el viento se levantó mientras canalizaba su chakra hacia su palma. La ráfaga se formó rápidamente, un vórtice de viento que crepitaba con energía. La mirada de Naruto permaneció fija en el barco mientras el viento se intensificaba, la fuerza contenida en su mano se volvía más poderosa a cada segundo. Podía sentir la energía que lo recorría, el viento girando en espiral bajo sus garras, agudo y controlado. La nave que tenía ante él, ahora un cascarón vacío, era un recordatorio del caos que habían dejado atrás, atado a un mundo que necesitaban separar. Con una exhalación brusca, Naruto desató el viento. La ráfaga surgió de su palma con un rugido ensordecedor, un torrente en espiral que cortó el aire como una cuchilla. Golpeó el barco pirata con una fuerza que hizo que las tablas de madera del barco se astillaran y las velas se desgarraran. El viento aullaba mientras desgarraba el barco, desmantelándolo pieza por pieza, esparciendo escombros por la superficie del agua.
Cuando el barco se estrelló, el olor a agua salada se mezcló con el olor a madera astillada y el puerto se llenó de los ecos de su destrucción. Con cada segundo que pasaba, el barco que se hundía exhalaba un leve aroma a agua salada, como si se despidiera de su antigua gloria. Naruto bajó la mano y el viento se disipó tan rápido como había llegado. Observó cómo los últimos trozos del barco desaparecían bajo el agua, dejando solo ondas y el vago recuerdo de lo que una vez había sido. Vamos, dijo, volviéndose hacia su tripulación, con voz tranquila pero resuelta. Su mano izquierda estaba en el pomo de una de sus dos espadas. ¿Ir a dónde? Naruto escudriñó el puerto y sus ojos se posaron en un bergantín que se estaba construyendo cerca. El barco, con sus líneas elegantes y su estructura robusta, estaba en las últimas etapas de construcción. Verlo despertó una idea en su mente. Ese, murmuró Naruto para sí mismo, señalando el barco. Se acercó a los carpinteros, que estaban ocupados con los toques finales. El carpintero principal, un hombre corpulento de rostro curtido y barba espesa, notó que Naruto se acercaba y detuvo su trabajo. Naruto no perdió el tiempo. ¿Cuánto cuesta el balandro?, preguntó con tono directo. El carpintero evaluó a Naruto y percibió la seriedad de su voz. Ese barco no está a la venta, muchacho, respondió con brusquedad. Ya está en servicio. Naruto frunció el ceño levemente, sin dejarse intimidar por la respuesta. Dime tu precio. El carpintero cruzó los brazos y sacudió la cabeza. Este barco lo encargó otra persona. No se trata de dinero. Naruto suspiró, sabiendo que necesitaba endulzar el trato. Metió la mano en su capa y sacó un gran saco. El fuerte tintineo de monedas y efectivo llamó la atención de todos los que estaban cerca. Con una mirada decidida, Naruto abrió el saco para revelar el contenido y sacó 30 millones de bayas, dejando el resto de los 10 millones de bayas. 30 millones de bayas, dijo Naruto con voz firme mientras extendía la bolsa. Supongo que eso es suficiente para ti. Los ojos del carpintero se abrieron de par en par y los carpinteros que lo rodeaban guardaron silencio. El rostro del hombre palideció al contemplar la enorme suma, mientras se le formaban gotas de sudor en la frente. Nunca había visto tanto dinero en un solo lugar y la oferta era imposible de ignorar. ¿En serio?, tartamudeó el carpintero, su resolución anterior se desmoronó ante la gran suma de dinero. No debería aceptarlo, pero necesito este dinero para salir de deudas y pagarle al banco para que mi familia y yo no seamos vendidos. La expresión de Naruto se suavizó un poco mientras le entregaba el saco de bayas. Bien, dijo, aunque su voz seguía siendo seria. Tengo una petición más. Sacó un pequeño boceto que había dibujado, un diseño aproximado pero claro del mascarón de proa del barco. Era un símbolo que tenía un significado para él, algo personal que quería llevar consigo a su próxima aventura. El carpintero tomó el boceto con manos temblorosas y examinó el diseño. Todavía no está terminado, pero podemos hacerlo realidad, le aseguró a Naruto, con la voz todavía temblorosa por la sorpresa de la transacción anterior. Naruto asintió satisfecho. Espero que el barco esté listo en un día o dos, dijo antes de preguntar. ¿Hay alguna posada por aquí? En el acogedor calor de la posada, Naruto estaba sentado alrededor de una gran mesa de madera con su tripulación, mientras el fuego crepitaba en la chimenea cercana. La habitación estaba llena del reconfortante olor a carne asada y pan fresco, pero la mente de Naruto estaba en otra parte. Sus pensamientos se dirigieron de nuevo al muelle del carpintero, al balandro que se estaba construyendo y, luego, a algo mucho más urgente. La financiación para su nuevo brazo, que todavía estaba en desarrollo por parte del Dr. Vegapunk. Se reclinó en su silla. La madera crujió levemente bajo su peso, y cerró los ojos por un momento. Las 3 semanas que pasó en Egghead Island con Vegapunk se reprodujeron en su mente. No se podía negar la brillantez de Vegapunk, pero el gasto que suponía llevar a cabo una investigación tan innovadora era igualmente innegable. No podía arriesgarse a quedarse sin fondos. El nuevo brazo era esencial, no solo por el poder que aportaría, sino porque podría salvarle la vida en el futuro. Los pensamientos de Naruto fueron interrumpidos por los murmullos indistintos de una conversación que provenía de una mesa cercana. Sus sentidos, tan agudos como siempre, captaron fragmentos de una conversación sobre algo acerca de un banco que tenía un dominio absoluto sobre la isla, un banco que era dueño de la mitad del país. Los susurros se volvieron más oscuros a medida que la conversación se dirigía hacia las prácticas más nefastas del banco: vender las deudas de las personas a los esclavistas, arruinar vidas para obtener ganancias. Sus ojos se abrieron de golpe e intercambió miradas con Yamato, quien también se había dado cuenta de la conversación.
¿Qué tienes en mente, Naruto?, preguntó Yamato, en voz baja pero llena de curiosidad. El rostro sombrío de Naruto se transformó en una amplia sonrisa. Creo que es hora de que hagamos un pequeño depósito, y luego retiremos todo lo que tienen. Los demás se acercaron, ansiosos por escuchar más. Hay un banco en este país que está haciendo cosas bastante horribles, explicó Naruto. Están vendiendo las deudas de la gente a los esclavistas. Yo digo que lo destruyamos por completo y tomemos todo lo que tienen. Lo usemos para financiar todo lo que necesitemos. Unti se golpeó la palma de la mano con expresión ansiosa. Me gusta cómo suena eso. Peichuan sonrió burlonamente. ¿Vamos a hacer esto de la manera habitual o tienes algo especial en mente? Unos días después, el barco estaba listo, y también Naruto. Con su nuevo balandro anclado en el puerto más cercano, la tripulación se dirigió a la orilla a plena luz del día. Las calles estaban concurridas. La ciudad seguía con su día, ajena a la tormenta que estaba a punto de azotar. Los clones de sombra transformados de Naruto entraron al banco con una facilidad experta, sembrando la discordia entre los guardias y el personal. Cuando el verdadero Naruto y su equipo entraron por la puerta principal, el banco ya estaba en desorden. El director del banco, un hombre corpulento con un bigote grasiento y ojos pequeños y brillantes, estaba gritando órdenes cuando Naruto se acercó casualmente a él. Yamato y los demás lo flanqueaban con amplias sonrisas burlonas. ¿Puedo ayudarle?, espetó el director, sin saber con quién estaba tratando. Naruto fingió sorpresa. Oh, creo que seremos nosotros quienes te ayudaremos a deshacerte de toda esta riqueza innecesaria. El rostro del director se puso rojo de ira, pero antes de que pudiera replicar, Yamato dio un paso adelante. Su imponente presencia fue suficiente para hacerlo vacilar. ¿Verdad?, dijo con una sonrisa burlona, estamos aquí para hacer una retirada bastante grande. Ulti y Peichuan se dirigieron a las bóvedas y destrozaron las puertas reforzadas con facilidad. El sonido de los lingotes de oro y las pilas de billetes resonó por los pasillos mientras empezaban a llenar las bolsas con todo lo que poseía el banco. Los ojos del director se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura. Naruto se acercó y su voz destiló sarcasmo. ¿Locura? No, esto es solo un buen negocio. Estamos haciendo un mejor uso de tus ganancias mal habidas. Mientras Ulti y Peichuan continuaban vaciando las arcas del banco, el director cayó de rodillas y sus protestas se convirtieron en balbuceos incoherentes. Naruto no pudo resistirse a un último golpe. Por cierto, esas deudas que has estado vendiendo, considéralas canceladas. ¿Y tu banco? Está a punto de quebrar. Cuando los últimos tesoros del banco salieron del banco, Naruto se volvió hacia el tembloroso director, que todavía estaba de rodillas, con una expresión de miedo e incredulidad en su rostro. La riqueza que poseía, que alguna vez fue símbolo de su poder e influencia, ahora había desaparecido, y con ella, todo aquello en torno a lo cual había construido su vida. La expresión de Naruto se oscureció mientras caminaba hacia el hombre, sus pasos resonaban amenazadoramente en el gran salón. Se detuvo a unos pocos metros de distancia, mirando al tembloroso director, cuya bravuconería se había derrumbado hacía mucho tiempo. ¿Crees que puedes sacar provecho de la miseria de los demás, vender vidas como si no fuera nada y simplemente salir ileso? La voz de Naruto era amarga, un marcado contraste con su habitual calidez. Sus ojos azules eran como hielo, atravesando al hombre que ahora se daba cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. El director intentó hablar, pero su voz se quebró. Por favor, perdóname. Haré lo que sea. No sabía quién eras, Naruto lo interrumpió con una mirada penetrante. No importa quién soy. Lo que importa es lo que has hecho. Vidas arruinadas, familias destrozadas, todo por tu avaricia. Has perdido todo derecho a la piedad. Levantó la mano y reunió su chakra en la palma de su mano izquierda. Naruto lo molió y lo desgarró, dándole forma de ráfagas arremolinadas. Con un movimiento de muñeca, Naruto desató una ráfaga de viento que atrapó las brasas de una antorcha cercana y las avivó hasta convertirlas en una llama rugiente. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo el opulento mobiliario del banco, devorando las pilas de registros en papel que registraban innumerables transacciones, cada una de ellas un testimonio de la codicia del director. Los ojos del director se abrieron de par en par con horror cuando las llamas se acercaron y el calor se intensificó con cada segundo que pasaba. Naruto se inclinó, su rostro a centímetros del director, mientras hablaba en un tono bajo y mortal. Tu vida ha sido perdida, dijo Naruto, sus palabras definitivas y absolutas. No por mí, sino por tus propias acciones.
La gente a la que has hecho daño, este es el resultado. Incluso si yo no estuviera aquí, tarde o temprano alguien habría acabado con este lamentable plan y con tu vida. El hombre soltó un grito desesperado y lleno de pánico cuando las llamas se acercaron. Naruto observó cómo las llamas lamían la ropa, su expresión era indescifrable y decía, las tierras puras te juzgarán, y por tu bien, es mejor que el veredicto sea el que esperas. Naruto caminó hacia la salida. Naruto caminó hacia la salida. Yamato, Ulti, Peichuan y Tama lo esperaban afuera, con rostros sorprendidos y perturbados. Mientras Naruto y su equipo se alejaban del banco en llamas, el silencio entre ellos era espeso, agobiado por la gravedad de lo que acababa de suceder. Las llamas rugían detrás de ellos, proyectando sombras parpadeantes que danzaban de manera inquietante sobre las calles adoquinadas. Pero no fue el fuego lo que inquietó a Yamato, Ulti, Peichuan y Tama. Fueron las acciones frías e implacables de Naruto. Yamato fue la primera en romper el silencio. Naruto, comenzó con una voz inusualmente suave, casi vacilante, ¿era eso realmente necesario? Naruto no respondió de inmediato, sus ojos estaban fijos al frente mientras seguían caminando. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero cargada de una determinación que dejaba poco espacio para la duda. Vendió vidas como si fueran mercancías, arruinadas por innumerables personas. Dejarlo con vida habría sido dejarlo ir demasiado fácilmente. Ulti apretó los puños. La guerrera, normalmente descarada y franca, de repente se quedó sin palabras. ¿Pero, quemarlo vivo? Sacudió la cabeza, su bravuconería habitual atenuada por algo que no pudo articular del todo. Eso es, intenso, incluso para ti. Peichuan, que por lo general era tan estoico como fogoso era su hermana, asintió con la cabeza. Ya hemos luchado y matado antes, pero esto, es diferente. Él estaba indefenso. Naruto dejó de caminar y se giró para mirar a su tripulación. Su expresión era seria, casi sombría, pero había un destello de algo más profundo en sus ojos. Dolor, arrepentimiento, tal vez incluso un toque de autodesprecio. Tienes razón. Fue intenso. Pero a veces, ese es el único lenguaje que la gente como él entiende. Los miró y vio el conflicto en sus ojos. No les pediré que estén de acuerdo con lo que hice, continuó. Pero necesito que comprendan que en este mundo hay algunas personas a las que no se les puede permitir seguir caminando por ahí. Lo que él hizo, lo que hacen las personas como él, no es algo que pueda perdonar. Tama, que había permanecido en silencio hasta ahora, miró a Naruto, sus ojos inexpertos estaban muy abiertos por la confusión y algo parecido al miedo. Pero, Naruto, ¿no se supone que debes proteger a las personas? ¿Cómo les ayuda esto? La mirada de Naruto se suavizó mientras miraba a Tama. Se arrodilló a su altura y colocó una mano suavemente sobre su hombro. Protejo a las personas, Tama. Pero a veces, proteger a las personas significa detener a quienes lastiman a otros, sin importar el costo. Es una dura verdad, una que desearía que no tuvieras que aprender. Pero es la realidad de este mundo. Tama asintió lentamente, pero estaba claro que estaba luchando por reconciliar al Naruto que conocía con el que acababa de presenciar. Yamato suspiró, cruzándose de brazos mientras miraba el edificio en llamas a lo lejos. Lo entiendo, Naruto, lo entiendo. Pero debes recordar quiénes somos. Si pierdes eso de vista, Naruto asintió y se puso de pie. No lo olvidaré. Y no dejaré que ninguno de ustedes lo olvide tampoco. Lo que hicimos esta noche fue, no somos como él, nunca seremos como él. Los demás intercambiaron miradas, la tensión entre ellos se fue aliviando poco a poco, pero la inquietud aún persistía. Entendieron el razonamiento de Naruto, pero eso no borró la conmoción de ver a un hombre quemarse hasta morir, sin importar cuánto lo mereciera. Mientras se acercaban al tablón del barco, las tablas de madera crujían bajo sus pies, la pequeña voz de Tama rompió el incómodo silencio. Naruto, preguntó vacilante, sus ojos buscando respuestas en su rostro, ¿así fue como mataste a Kurozumi Semimaru? Los pasos de Naruto vacilaron cuando el recuerdo volvió a él con vívidos detalles. El anciano con el baño. Semimaru, quien había protegido a Orochi con sus barreras impenetrables, había sido un actor clave en la opresión de Wano. Cuando Naruto se enfrentó a él, no hubo piedad. Las llamas que desató envolvieron al anciano, consumiendo tanto la barrera como la risa siniestra que había resonado por las calles de la capital. Miró a Tama, sus ojos inocentes llenos de una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. Tal vez miedo o confusión. Ella había preguntado tan inocentemente, pero el peso de sus palabras se sintió como un puñetazo en el estómago.
Un recuerdo borroso de las tierras puras lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Tama era una Kurozubi. Naruto tragó saliva con fuerza y una oleada de culpa lo invadió. No podía decírselo, todavía no. Esa verdad tendría que permanecer enterrada hasta que pudiera hablar con Kozuki Sukiyaki, la única persona que podría ayudarlo a superar esta delicada situación. Antes de que pudiera responder, Pei-Chuan murmuró nerviosamente detrás de él, con la voz llena de inquietud. ¿Tienes la costumbre de quemar a la gente viva? Naruto se giró bruscamente, su mirada fue suficiente para silenciar cualquier otra pregunta. Entrecerró los ojos, el peso de todo lo que había sucedido, tanto esa noche como en el pasado, lo oprimía. Las antiguas palabras del tercer Hokage resonaron en su mente, palabras pronunciadas hace mucho tiempo en un mundo diferente, bajo circunstancias diferentes. Pero eran palabras que necesitaba ahora más que nunca. Cuando las hojas de los árboles bailen, se encontrarán llamas. La sombra del fuego iluminará el pueblo y, una vez más, las hojas de los árboles volverán a brotar. Naruto respiró profundamente y obligó a los recuerdos y emociones a regresar a los rincones más recónditos de su mente. No era momento de pensar en el pasado. Tenía que concentrarse en el presente, en su tripulación y en el camino que tenía por delante. Está bien, dijo con voz firme y autoritaria mientras se giraba para mirar a su tripulación. Subid a bordo. Nos vamos. No había vacilación en su tono, no había lugar para preguntas o dudas. La tripulación intercambió miradas, todavía procesando todo lo que había sucedido, pero se movieron como uno solo, siguiendo la orden de Naruto. Ulti y Pei-Chuan, aunque todavía inquietas, comenzaron a transportar los últimos suministros al barco. Yamato, con una expresión que mezclaba preocupación y resolución, asintió con la cabeza a Naruto antes de ayudar a Tama a subir por la plataforma. Naruto observó cómo cada uno de ellos subía al barco, su mirada se detuvo en Tama por un momento más. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por la incertidumbre, pero no dijo nada más. Él le dio un pequeño asentimiento tranquilizador, esperando que fuera suficiente por ahora. Cuando el último de su tripulación pisó la cubierta, Naruto lo siguió, sus botas golpeando fuertemente contra las tablas de madera. Todavía podía sentir el calor del fuego detrás de él, pero lo apartó de su mente. Lo hecho está. De pie al timón, Naruto miró hacia el puerto. El barco debajo de él crujía suavemente mientras se balanceaba con las suaves olas. El nuevo bergantín todavía estaba en las últimas etapas de construcción cerca, pero por ahora, su embarcación actual serviría. Zarparemos en 10 minutos, anunció Naruto, y su voz se escuchó por toda la cubierta. Asegúrate de que todo esté seguro. La curiosidad se apoderó de Ulti mientras exploraba cada parte del bergantín recién adquirido, deambulando por sus pasillos y examinando hasta los más mínimos detalles. El aroma a madera y barniz flotaba en el aire, un recordatorio de la reciente construcción, cuando entró. Cada habitación tenía un diseño utilitario, con una cama sencilla y un pequeño rincón para guardar pertenencias. A pesar de su sencillez, la ropa de cama era sorprendentemente acogedora y ofrecía un respiro bienvenido después de un largo día de navegación. Pasó a la cocina, su lugar favorito en cualquier barco. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras inspeccionaba el diseño. Estaba bien equipada, con una estufa resistente, amplio espacio en la encimera y muchos gabinetes para almacenar suministros. Las ollas y sartenes eran nuevas y brillaban bajo la suave luz que se filtraba a través del ojo de buey. Ulti ya podía imaginarse preparando comidas para la tripulación allí, convirtiendo esta sencilla cocina en un centro de calidez y camaradería. Satisfecha, se dirigió a la cubierta, sus botas golpeando ligeramente el piso de madera. El barco era sólido, estaba bien construido y Ulti podía decir que resistía las duras condiciones que podrían enfrentar en el mar. Cuando salió al aire libre para ver que había anochecido, vio a Naruto de pie junto a la barandilla del barco. Le daba la espalda. Estaba mirando fijamente el mascarón de proa del barco, perdido en sus pensamientos. Ulti se acercó en silencio, siguiendo con la mirada su mirada. El mascarón de proa era sorprendente. Un conejo intrincadamente tallado con un ojo en medio de la frente. El ojo estaba rodeado de círculos concéntricos y tenía 9 tomoe que le daban una apariencia mística, casi de otro mundo. Sobre la cabeza del conejo, descansaba una única hoja tallada con llamas que parecían casi vivas, como si pudieran estallar en un verdadero incendio en cualquier momento. ¿Qué pasa con el conejo?, preguntó Ulti, su voz rompiendo el silencio mientras se acercaba a Naruto. Naruto la miró y luego volvió a mirar la figura decorativa.
Es un recordatorio de mi pasado, dijo en voz baja, con un tono pensativo. Ulti estudió la figura por un momento más y luego miró a Naruto. ¿Tú elegiste este diseño? Él asintió. El conejo simboliza velocidad, agilidad, pero también, algo más personal para mí, y la hoja con las llamas, es la voluntad del fuego, un símbolo de mi antiguo hogar. Un recordatorio para mí de lo que significa. Se apoyó contra la barandilla y el viento le alborotó el pelo mientras contemplaba el puerto. ¿Has pensado mucho en esto?, dijo, ahora con un tono más suave. Naruto sonrió levemente, pero su mirada permaneció fija en la figura de proa. Este barco, es más que un medio para un fin. Es un nuevo comienzo para todos nosotros. Mientras Ulti y Naruto se encontraban de pie junto a la barandilla, apreciando la figura decorativa del barco, se les unió Pei-Chuan, que había estado explorando el barco. Se acercó a ellos, su habitual expresión sería suavizada por la curiosidad. Entonces, ¿cuál es el nombre de este barco?, preguntó Pei-Chuan, mirando de Naruto a la figura principal y viceversa. La sonrisa de Naruto se ensanchó, pero había una mirada distante en sus ojos, como si estuviera recordando algo de hace mucho tiempo. Bueno, comenzó, con voz pensativa, si a alguno de ustedes se les ocurre un nombre mejor para cuando lleguemos a Grand Line, lo consideraré. Pero si no, no lo cambiaré. Pei-Chuan levantó una ceja. ¿Y cuál es el nombre que tienes en mente? Naruto no respondió de inmediato. En cambio, volvió la mirada hacia la figura decorativa, la intrincada talla del conejo con el ojo místico y la hoja ardiente que atraía sus pensamientos. En su mente, el nombre resonó suavemente: el conejo de la luna. Yamato, que había estado escuchando desde cerca, se unió a la conversación. Su curiosidad despertó su curiosidad. Vamos, Naruto, cuéntanos. ¿Cómo se llama?, preguntó con voz juguetona pero insistente. Naruto negó con la cabeza, con una sonrisa burlona en el rostro. Todavía no, respondió, negándose a ceder. Yamato hizo pucheros, cruzó los brazos y lo miró con expresión burlona. Tama, que había estado observando en silencio el intercambio, frunció el ceño en señal de concentración. Parecía estar sumida en sus pensamientos, como si estuviera tratando de adivinar cuál podría ser el nombre. Naruto notó su intensa concentración y se rió entre dientes. «Estás pensando mucho, Tama», dijo Naruto con un tono amable. «Pero no te preocupes. Cuando sea el momento adecuado, sabrás el nombre. Ahora vete a dormir, ya pasó tu hora de dormir». Mientras la tripulación continuaba charlando y especulando sobre el nombre del barco, Naruto notó que el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la cubierta. Naruto se volvió hacia Tama, que seguía sumida en sus pensamientos, intentando descifrar el misterio del nombre del barco. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, claramente decidida a resolver el rompecabezas antes que nadie. Naruto se agachó para ponerse a su altura y su expresión se suavizó. «Tama», dijo con dulzura, «se está haciendo tarde. Deberías irte a la cama». Tama hizo un pequeño puchero, no queriendo rendirse todavía. «Pero no estoy cansada, Naruto. Y además, ya no tengo 5 años. Tengo 14. Naruto sonrió ante su determinación. Lo sé, dijo, alborotándole el cabello con cariño. Estás creciendo rápido, pero incluso los niños de 14 años necesitan descansar, especialmente después de un día como hoy. Tama resopló y cruzó los brazos. Pero quiero ayudar. Quiero ser útil, igual que el resto de la tripulación. La sonrisa de Naruto se ensanchó mientras la miraba, viendo mucho de sí mismo en su terquedad juvenil. Y tú eres útil, Tama. Más de lo que crees. Pero para estar en tu mejor momento, también debes cuidarte. Tienes un gran futuro por delante, y eso significa dormir un poco cuando puedas. Tama bajó la mirada por un momento, pensando en sus palabras. Finalmente, asintió, aunque todavía parecía reticente. Está bien, Naruto. Pero mañana voy a averiguar el nombre, lo prometo. Naruto se rió entre dientes y se puso de pie. Trato hecho. Pero por ahora, me voy a la cama contigo. Tama le dirigió una última mirada decidida antes de darse vuelta y dirigirse a la cubierta inferior, donde la esperaba su habitación. Ustedes también deberían irse a dormir, le dice Naruto a los demás. Voy a echar el ancla del barco y, por favor, guarden el dinero y el oro en algún lugar donde podamos conseguirlo fácilmente. Después de un largo día, Naruto finalmente se permitió descansar. Los eventos del día se arremolinaban en su mente, pero el cansancio finalmente se apoderó de él y se sumió en un sueño profundo.
Sin embargo, la paz de la noche se rompió abruptamente cuando el estridente sonido de su Denden Music personal resonó en la habitación del capitán. Aturdido, Naruto se acercó y agarró el auricular. «Aquí Naruto», murmuró, todavía medio dormido. Del otro lado, se escuchó un repentino estallido de voces, todas hablando unas sobre otras en un caos. Naruto entrecerró los ojos confundido, tratando de entender el balbuceo. Eran Atlas, York y el resto de los satélites Vegapunk, sus voces frenéticas se mezclaban en un caos incomprensible. «Tranquilos, tranquilos», gritó Naruto, sentándose en la cama y frotándose los ojos. «Uno a la vez, por favor». Las voces se calmaron un poco y finalmente la voz de Edison rompió el caos. «Naruto, ¿hiciste enojar a Akainu?». Naruto suspiró, sintiendo que ya le estaba empezando a doler la cabeza. «Sí, se podría decir eso», respondió, sabiendo muy bien que sus palabras probablemente habían enfurecido al almirante de la marina. Lilith gimió audiblemente al otro lado de la línea, y luego la voz tranquila de Shaka atravesó la tensión. «Naruto, acabamos de recibir información de que el almirante Akainu ha creado un grupo de trabajo especial para vicealmirantes. Están estableciendo un bloqueo en la entrada de North Blue a Grand Line. Su misión es cazarte». Naruto se pellizcó el puente de la nariz con frustración. «Genial», murmuró en voz baja. «Justo lo que necesitaba». Pitágoras intervino, con un tono más analítico. «Todavía no hay precio por tu cabeza, Naruto. Los marines quieren capturarte ellos mismos como parte de este bloqueo. Parece que Akainu está tomando esto como algo personal». La mente de Naruto se puso a trabajar a toda velocidad, considerando las implicaciones. Sin recompensa no se sabía nada al respecto, pero un esfuerzo concentrado por parte de marines de alto rango era aún peor. ¿Y qué pasa con Vegapunk? ¿Ya regresó de Marijoa? La voz de Atlas se escuchó, un poco más serena ahora. «No, Vegapunk no volverá hasta dentro de 4 días. Estamos manteniendo todo seguro aquí, pero las cosas están tensas». Naruto dejó escapar un largo suspiro de exasperación. La situación se estaba agravando más rápido de lo que esperaba. Sabía que Akainu sería un problema, pero un bloqueo total. Eso era un nivel de problema completamente diferente. «Está bien», dijo finalmente Naruto, con la voz calmada mientras aceptaba la realidad de la situación. «Me ocuparé de ello. Solo manténme informado si algo cambia». Se escuchó un coro de afirmaciones de los satélites antes de que la línea se cortara. Naruto dejó el auricular y miró al techo antes de dirigirse al timón. Un rato después, las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte. Naruto estaba al timón de su bergantín Balandro, con los ojos escudriñando los mares con una intensidad concentrada. El suave tirón de una corriente desvió ligeramente el rumbo del barco y Naruto instintivamente corrió hacia el timón. Con un movimiento rápido y experto, tiró del timón, guiando al barco lejos de las aguas peligrosas. El barco respondió a su toque, enderezándose mientras se deslizaba suavemente por las olas. Pero cuando los rayos del sol iluminaron por completo el horizonte, Naruto entrecerró los ojos y vio algo que le retorció el estómago. No por miedo a sí mismo, sino por preocupación por su tripulación y el barco. Ante ellos se alzaba un formidable bloqueo de los marines, compuesto por 3 enormes acorazados y docenas de naves marinas más pequeñas. La vista era desalentadora, pero los pensamientos de Naruto no estaban en los enemigos que lo esperaban. En cambio, su mente corría con pensamientos sobre la seguridad de su tripulación y el barco que los transportaba. La mirada de Naruto recorrió los barcos estándar de la marina, naves similares a cruceros con sus 3 mástiles, erizados de cañones y adornados con el símbolo de la marina. Reconoció su potencia de fuego y la amenaza que representaban, pero su preocupación no era su capacidad para luchar, era mantener a todos los demás a salvo. Sus ojos se posaron entonces en los acorazados de la marina, con sus imponentes mástiles y cañones de 3 cañones que podían arrasar islas enteras. Conocía íntimamente el poder de esos barcos, ya que había comandado uno él mismo en el G7. 50 naves estándar de la marina y 3 acorazados, todos alineados para bloquearles el paso. La nave de Naruto, un solitario bergantín Balandro, era robusta y estaba bien construida, pero se veía eclipsada por la flota enemiga. Sin embargo, Naruto no sentía miedo, solo el peso de la responsabilidad. Podía manejar las naves y sabía que su habilidad le permitiría enfrentarse a cualquiera que se le opusiera. Pero su tripulación, sus compañeros, eran lo que más importaba. Luego Naruto los llamó mientras enviaba clones de sombra para despertarlos. «Chicos, tenemos un pequeño problema».
De pie en la cubierta de su acorazado de la marina, el vicealmirante Drau podía oír el sonido de las olas rompiendo contra el casco y sentir el suave balanceo del barco bajo sus pies. Su abrigo de oficial de la marina ondeaba con la suave brisa, mientras su mirada inquebrantable permanecía fija en el solitario bergantín balandro en el horizonte. Su mente se agitaba con los intrincados detalles de la misión, cada uno de los cuales exigía su total atención. Metió la mano en su abrigo y sacó el boceto que le habían dado, un dibujo detallado de su objetivo. El boceto mostraba a un hombre con marcas de nacimiento que parecían bigotes en su rostro, pero había algo en los ojos que inquietaba a Drau. Drau exhaló bruscamente y guardó el boceto en su abrigo. Sabía lo que estaba en juego. Esta misión no consistía solo en capturar a un criminal cualquiera, sino en mantener la reputación del marine y asegurarse de que nadie se les escapara de las manos, especialmente alguien tan peligroso como el hombre que había incendiado el G-7. Pero mientras estaba allí, sus pensamientos se dirigieron hacia Izuka. El recuerdo de ella siempre se colaba en momentos de tranquilidad como esos. Ella había sido como una hija para él, alguien a quien había querido profundamente. Pero ese vínculo se había roto cuando descubrió la verdad sobre la muerte de sus padres. La verdad de que él había sido responsable, aunque fuera indirectamente. El incendio de la aldea, los daños colaterales causados por sus lanzallamas, ella nunca lo había perdonado. El vicealmirante Onigumo se encontraba en el puente de su acorazado de la marina, con la mirada fija en el distante bergantín Sloop. Era una embarcación pequeña, modesta en el vasto océano, pero ahora era el foco de todo un bloqueo de la marina. Se había informado que el barco era sospechoso y, aunque Onigumo no tenía confirmación de quién estaba a bordo, no quería correr ningún riesgo. Activó el caracol transpondedor para comunicarse con los otros vicealmirantes, con una voz fría como el acero. Este barco ha sido marcado con una bandera y no lo dejaremos pasar. Sea lo que sea o quien sea que esté a bordo, nos ocuparemos de ello rápidamente. Recuerden, esta operación es una cuestión de justicia. No podemos permitirnos dejar pasar ninguna amenaza potencial. Drau y Bastille reconocieron la orden. Los tres vicealmirantes tenían sus razones para estar allí, pero para Onigumo, siempre se trataba de una sola cosa: justicia absoluta. Incluso si solo existía la mínima posibilidad de que el barco albergara criminales, eso era suficiente para él. El Grand Line ya era lo suficientemente traicionero sin el caos añadido de los piratas o los revolucionarios. Si había alguna amenaza, había que neutralizarla, rápidamente y sin vacilar. Onigumo entrecerró los ojos mientras consideraba la posibilidad de quién podría estar en esa nave. Había habido rumores de un elemento rebelde moviéndose por los mares, alguien lo suficientemente peligroso como para justificar el interés personal de Akaimu. La presencia de la flota de marines allí no era una coincidencia. Habían llegado órdenes de los niveles más altos y, aunque los detalles eran escasos, Onigumo sabía lo suficiente como para sospechar que quienquiera o lo que fuera que estuviera a bordo de esa nave, no era común. Todos los barcos, preparen sus cañones, ordenó Onigumo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Prepárense para atacar. No podemos permitir que ningún barco rompa este bloqueo. La tensión entre la flota era palpable a medida que los barcos de la marina se movían en formación, con sus cañones apuntando al solitario bergantín balandro. Para Onigumo, este era otro paso en la eterna lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal. No necesitaba saber los nombres ni los rostros de las personas en ese barco. Todo lo que necesitaba saber era que eran una amenaza potencial para la paz del mundo, y eso era suficiente para justificar su destrucción. A medida que el sol de la mañana comenzaba a salir, arrojando una luz dorada sobre el mar, Onigumo sintió que una familiar sensación de rectitud se apoderaba de él. Los marines eran la última línea de defensa en un mundo que se tambaleaba constantemente al borde de la anarquía. Y él, como ejecutor de la justicia absoluta, se aseguraría de que la balanza se inclinara a favor del orden, sin importar el costo. Veamos quién es lo suficientemente valiente para desafiar el poder de los marines, murmuró Onigumo para sí mismo mientras se preparaba para dar la orden de disparar. Onigumo levantó la mano para indicar a la flota que abriera fuego. El aire de la mañana se llenó del rugido ensordecedor de los cañones, que desataron su furia contra el solitario bergantín balandro. Fue un disparo de advertencia calculado, destinado a enviar un mensaje claro a quienquiera que estuviera a bordo de que su camino estaba bloqueado y no habría escapatoria. Mientras las balas de cañón se precipitaban por el cielo, una estela plateada atravesó el campo de batalla. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, las balas de cañón se partieron en dos en el aire.
Los proyectiles partidos cayeron sin causar daño al mar, levantando salpicaduras de agua inofensivas. Los marines en cubierta miraban con incredulidad, con los ojos muy abiertos mientras buscaban una explicación. Entonces lo vieron. Incrustado en el costado de uno de los acorazados de la marina, temblando levemente por el impacto, había un kunai. La elegante y letal hoja había cortado las balas de cañón con una precisión sin esfuerzo antes de incrustarse profundamente en el casco de la nave. Onigumo entrecerró los ojos al reconocer el arma. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad, conectando los puntos. Un kunai, especialmente uno utilizado con tanta precisión letal, no era un arma común. No se trataba de una tripulación pirata cualquiera con la que estaban tratando. Imposible, murmuró Onigumo en voz baja, aunque su voz no delataba miedo, solo una fría comprensión. No se trata de una tripulación civil o de un mercante común y corriente. Los demás vicealmirantes ordenaron rápidamente a sus hombres que se retiraran y detuvieron momentáneamente cualquier ataque mientras intentaban comprender lo que acababa de suceder. El mar quedó inquietantemente silencioso durante unos segundos, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. Onigumo dio un paso adelante y miró con enojo al kunai incrustado en el costado del barco. Quienquiera que lo hubiera lanzado era una fuerza a tener en cuenta, alguien que podía interceptar y neutralizar una andanada de cañonazos con un solo movimiento de muñeca. Apretó los puños, reconociendo que se enfrentaban a un oponente mucho más peligroso de lo que habían previsto. Pero, en todo caso, el desafío no hizo más que avivar su determinación. La justicia absoluta exigía que enfrentara esta amenaza de frente, sin importar el riesgo. «Prepárense para el combate», gritó Onigumo, y su voz rompió el silencio atónito. «Quienquiera que sean, no podrán escapar. Los encontraremos y los derribaremos». Los agudos ojos de Onigumo captaron un movimiento en el horizonte, algo que le hizo quedarse sin aliento por primera vez en años. Allí, de pie en la misma superficie del océano, había un hombre rubio, con su capa ondeando al viento. La imposible escena se volvió aún más aterradora por la mirada tranquila que el hombre dirigió a la flota de marines. Las olas parecían inclinarse ante su presencia, separándose mientras él se movía, cortando el mar en dos y revelando el fondo marino debajo. En un instante, el hombre se lanzó hacia adelante, atravesando el agua con tanta fuerza que el océano se partió a su paso. Los ojos de Onigumo se abrieron de par en par al darse cuenta del gran poder de este individuo. Y luego, como si la situación no pudiera empeorar, 4 figuras más lo siguieron de cerca, cada una más lenta que su predecesora. En un segundo, el hombre rubio había hecho contacto con el bloqueo. 30 segundos después, llegaron los demás, cada uno de ellos aterrizando en un barco diferente con un impacto devastador. La calma que precedió a la tormenta se convirtió en caos cuando los marines se apresuraron a responder. Su formación, que antes estaba organizada, se convirtió en un desorden frenético. La sorpresa de Onigumo se convirtió en ira concentrada al ver al hombre rubio aterrizar con gracia en la cubierta de su propio acorazado. El hombre coincidía con la descripción y el boceto que les habían dado. No había duda. Era a quien buscaban. El hombre rubio miró a Onigumo con una mirada tranquila pero penetrante, su presencia exudaba un poder silencioso pero abrumador. «No te molestes en dispararle a mi nave», dijo el hombre con una calma que contradecía el caos circundante. «Hay clones de sombras protegiéndola». Onigumo frunció el ceño, tratando de darle sentido a la declaración. «¿Clones de sombra?», repitió, la confusión nubló momentáneamente su mente, que por lo general era aguda. Había oído hablar de varios poderes de frutas del diablo, pero esto era algo diferente, algo fuera de lugar. El hombre no parecía dispuesto a dar explicaciones. En cambio, simplemente sonrió, pero no había calidez en su sonrisa, solo la confianza de alguien que sabía que ya había ganado. «Sí», continuó el hombre, con un tono despreocupado, casi burlón. «Deberías estar más preocupada por lo que está sucediendo ahora. Tus hombres podrían no sobrevivir a este encuentro si siguen concentrándose en lo incorrecto». Onigumo apretó más la espada al darse cuenta de la gravedad de la situación. No se trataba de un oponente común y corriente. Este hombre y sus compañeros no se parecían a nada a lo que se había enfrentado antes. La batalla ya había comenzado y estaba claro que los marines estaban en grave desventaja. Onigumo sintió una oleada de ira, pero rápidamente se obligó a mantener la calma. No era momento de perder el control. Era un vicealmirante, un experimentado guerrero del mar, y había enfrentado innumerables amenazas en su búsqueda de la justicia absoluta.
Con una respiración profunda, activó los poderes de su fruta del diablo. Su largo cabello castaño se retorció y se transformó, brotando en 3 pares de brazos negros con forma de araña, cada uno fuerte y mortal. Un abdomen con forma de araña se formó en la base de su columna vertebral, lo que se sumó a su ya imponente figura. El peso familiar de sus 8 sables le proporcionó una sensación de concentración. Cada hoja estaba revestida con haki de armamento, un brillo negro las cubría mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba. El caos circundante, los gritos de los marines, el sonido de los disparos y el lejano choque del acero se desvanecieron en el fondo mientras se centraba. Los ojos de Onigumo se entrecerraron mientras activaba su haki de observación, apuntando al hombre rubio que había aterrizado en su cubierta. A través de su haki, podía sentir la intención del hombre, tratando de predecir sus movimientos y comprender la amenaza que representaba. Pero lo que sentía era extraño. Había una calma en su oponente, una determinación tranquila que era casi inquietante. No había miedo, ni vacilación, solo una confianza firme y abrumadora que irradiaba de él. El hombre permaneció allí, relajado, pero Onigumo sabía que no debía dejarse engañar por las apariencias. Podía sentir el haki dentro de ese hombre, pero se veía eclipsado por otra forma de energía que estaba más allá de toda descripción que pudiera decir. Su haki de observación intentó atravesar las defensas del hombre, para leer su próximo movimiento, pero era como intentar mirar a través de espejos agrietados. A pesar de la inquietud que se apoderaba de su mente, Onigumo se armó de valor. Ya había enfrentado situaciones imposibles antes y no se rendiría ahora. Sus sables brillaban mientras se preparaba para la pelea, cada uno de sus brazos arácnidos listos para atacar. No me importa quién seas, dijo Onigumo, con voz grave, pero esto termina aquí. Se hará justicia. El hombre rubio inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando las palabras antes de esbozar una pequeña sonrisa casi divertida. No respondió, pero el silencio lo decía todo. Onigumo apretó su agarre en sus sables, con los ojos fijos en su oponente. Naruto se encontraba en el centro del caos, con sus ojos fijos en los de Onigumo. El campo de batalla a su alrededor era un torbellino de acero entrechocado, explosiones de energía y gritos de batalla. Los marines se apresuraron a recuperar el equilibrio mientras las ondas de choque de la lucha en curso reverberaban en la cubierta del acorazado del vicealmirante. El barco, que alguna vez estuvo impecable, ahora mostraba las cicatrices de su enfrentamiento, con tablones destrozados, escombros humeantes y profundas hendiduras que marcaban el lugar donde las espadas habían chocado. Onigumo, ahora completamente transformado, se alzaba amenazante. Sus 3 pares de brazos con forma de araña, cada uno de ellos empuñando un sable revestido con haki de armamento, creaban una visión aterradora para la mayoría, excepto para Naruto. Los ojos del vicealmirante, entrecerrados y fríos, escrutaron a Naruto con una mezcla de desdén y cautela. Frente a él, los 8 brazos de Onigumo sostenían un sable, cuyos bordes brillaban con el haki de armamento. El vicealmirante tenía los ojos entrecerrados y una expresión sombría en el rostro. Sabía que se enfrentaba a una fuerza sin igual, pero no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. Naruto podía sentir la tensión en el aire, la anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. A pesar del peligro, permaneció tranquilo, con la mente despejada. Se había enfrentado a innumerables enemigos antes, pero esto era diferente. Aquí, en estos acorazados marinos, tenía que tener cuidado. No podía permitirse el lujo de desatar todo el alcance de su poder, había demasiadas vidas en juego, demasiado potencial de destrucción. Onigumo atacó primero, sus sables cortando el aire con precisión letal. Naruto respondió al instante, respondiendo al ataque con su propio Uzu Uchiwa. En el momento en que sus armas hicieron contacto, el chakra que fluía a través del Uzu Uchiwa de Naruto chocó con el haki que cubría los sables de Onigumo. El resultado fue una explosión de energía, una onda expansiva que se extendió hacia afuera, enviando a Naruto deslizándose por la cubierta y a Onigumo tambaleándose por el impacto. Cuando la onda expansiva atravesó la madera, volaron astillas y la cubierta bajo sus pies se agrietó por la fuerza. Naruto se estabilizó, con los ojos fijos en Onigumo, que ya se había recuperado y estaba cargando de nuevo. No hubo tiempo para dudar. Naruto se movió, su cuerpo se volvió borroso mientras se enfrentaba al ataque de Onigumo de frente. Cada choque de sus armas era una detonación de poder. El chakra de la espada de Naruto se elevaba contra el haki de Onigumo, creando una violenta mezcla de energía que estallaba con cada golpe.
El rostro del vicealmirante se retorció en concentración, sus músculos se tensaron mientras intentaba igualar la velocidad y la fuerza de Naruto. Pero estaba claro que Naruto se estaba conteniendo. No estaba luchando con toda la fuerza que había aplastado a tantos de sus oponentes en el pasado. No podía arriesgarse, no aquí. El único jutsu que estaba usando ahora eran los clones de sombra. A pesar de su moderación, Naruto se movía con una facilidad que contradecía la intensidad de la batalla. Paraba los golpes de Onigumo sin esfuerzo, su espada se movía como un borrón mientras danzaba alrededor de los sables del vicealmirante. Cada desvío enviaba otra onda de choque a través de la nave, la energía desgarraba la madera y el metal a su alrededor. Naruto podía sentir las vibraciones en sus huesos, pero permaneció concentrado, su mente en sintonía con cada movimiento. Onigumo era implacable, sus sables destellaban en un patrón mortal mientras buscaba una abertura en la defensa de Naruto. Pero cada vez que creía que tenía una, Naruto ya estaba allí, la espada de Uzu Uchiwa interceptando el golpe con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. La frustración del vicealmirante era palpable, su respiración se entrecortaba mientras se esforzaba más y más. Naruto, por otro lado, tenía el control. Podía sentir la creciente desesperación de Onigumo, la forma en que el vicealmirante estaba empezando a superar sus propios límites. Era un juego peligroso, uno que Naruto ya había jugado antes. Pero esta vez, lo que estaba en juego era diferente. No podía permitirse el lujo de desatar toda la fuerza de su poder. Mientras se enfrentaban de nuevo, los pensamientos de Naruto se posaron brevemente en las otras batallas que se libraban en el bloqueo marino. Podía sentir a sus clones de sombra, dispersos por los barcos, cada uno cuidando a sus compañeros de tripulación. Pero dejó esos pensamientos de lado por ahora, incluso si podía permitirse distracciones. Los sables de Onigumo descendieron en un arco feroz, apuntando directamente a la cabeza de Naruto. Naruto se movió más rápido de lo que la vista podía seguir, su espada recibió el ataque con una explosión de energía infundida con chakra. La explosión resultante los envió a ambos volando hacia atrás, la fuerza del impacto hizo que la cubierta se estremeciera debajo de ellos. Naruto aterrizó en cuclillas, con la mirada fija en Onigumo. El vicealmirante respiraba con dificultad y el sudor le caía por la cara. Naruto podía ver la tensión en sus ojos, la comprensión de que, sin importar cuánto luchara, no podría abrirse paso. Pero Onigumo no era del tipo que se rindiera fácilmente. Se enderezó y apretó más fuerte sus sables mientras se preparaba para otro ataque. Naruto se mantuvo erguido, con su espada lista. Podía sentir el poder que vibraba a través de él, el chakra que pulsaba a través de su red de chakras, rogando ser liberado. Pero lo mantuvo bajo control, concentrándose en cambio en la tarea en cuestión. Onigumo atacó de nuevo, sus sables eran un torbellino de acero y haki de armamento. Naruto lo enfrentó de frente, sus espadas chocaron con un rugido ensordecedor. El barco tembló bajo la fuerza de sus golpes, el aire a su alrededor crepitaba con energía. Los golpes de Onigumo eran salvajes, desesperados, pero Naruto mantuvo la calma, desviando cada uno con la precisión de un maestro espadachín. Mientras luchaban, la mente de Naruto era un flujo constante de información, sus sentidos se agudizaban por el chakra que fluía a través de él. Podía sentir cada movimiento que hacía Onigumo, cada cambio en su postura, cada destello de emoción que cruzaba su rostro. Era como leer un libro abierto, uno que Naruto había leído miles de veces antes. Y entonces, en medio del caos, Naruto lo sintió. La familiar sensación de sus clones de sombras disipándose, sus recuerdos inundando su mente. En un instante, supo todo lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Yamato estaba enfrascado en una feroz batalla con el vicealmirante Bastille, sus armas chocaban con tanta fuerza que el barco debajo de ellos estaba comenzando a resquebrajarse. Pero Yamato se las arreglaba, su fuerza y habilidad igualaban cada movimiento de Bastille. En otro barco, Beichuan y Ulti luchaban contra los capitanes y comodores marinos, impidiéndoles llegar hasta Tama. La joven luchaba con valentía, blandiendo el Sakura Ringu con una habilidad que contradecía su edad. Naruto sintió una oleada de orgullo. Tama había crecido mucho y se las arreglaba para enfrentarse a enemigos mucho mayores que ella. Pero no había tiempo para pensar en esos pensamientos. Naruto dejó a un lado los recuerdos y se concentró en la batalla que tenía entre manos. Onigumo seguía presionando el ataque, pero Naruto podía ver que empezaban a formarse grietas en su defensa. El vicealmirante se estaba cansando, sus movimientos se estaban volviendo más lentos, menos precisos. Naruto sabía que era hora de terminar con esto.
No podía permitirse el lujo de dejar que la batalla se prolongara más. Con un estallido de velocidad, cerró la distancia entre ellos, su espada destelló mientras golpeaba a Onigumo con una fuerza que envió ondas de choque a través del aire. Onigumo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó sus sables en un intento desesperado por bloquear, pero ya era demasiado tarde. La espada de Naruto se estrelló contra sus defensas, el acero infundido con chakra atravesó los sables recubiertos de Haki y los destrozó con facilidad. La explosión de energía que siguió fue inmensa, una detonación que envió a Onigumo a volar por la cubierta. Naruto no le dio la oportunidad de recuperarse. En un instante, se abalanzó sobre el vicealmirante, con su espada lista para el golpe final. Pero, cuando la bajó, dudó. Onigumo estaba derrotado, sus sables destrozados, su cuerpo magullado y ensangrentado. No había necesidad de acabar con él, no cuando Naruto ya había ganado. Con un suspiro, Naruto bajó a Uzu Uchiwa y el brillo del chakra se desvaneció de su borde. Onigumo lo miró, con confusión y enojo en sus ojos. Pero Naruto no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, su mente ya estaba pensando en el siguiente desafío. Naruto se alejó de Onigumo, sus agudos sentidos ya percibían los cambios en la atmósfera. Los sonidos de la batalla resonaban a través del bloqueo, el sonido metálico del acero, el crujido del Haki y los distantes estallidos de los cañones se fundían en una sinfonía caótica de guerra. Podía sentir las vibraciones bajo sus pies, mientras los acorazados marinos temblaban por la fuerza de los continuos enfrentamientos. Su respiración se hizo tranquila y su corazón se mantuvo firme a pesar de la ferocidad de la pelea. Naruto había enfrentado incontables batallas. El chakra que fluía a través de él era un vasto océano, profundo e infinito, pero aquí, en medio de un bloqueo marino, era una fuerza que tenía que manejar con la máxima precisión. Los pensamientos de Naruto se detuvieron brevemente en Onigumo, que yacía gimiendo en la cubierta, agarrando los restos de sus sables destrozados. El vicealmirante había sido formidable, pero Naruto había sentido las lagunas en su técnica, la desesperación en sus golpes. Estaba claro que Onigumo lo había dado todo, pero no había sido suficiente. No contra Naruto. La mirada de Naruto recorrió toda la nave, sus sentidos se extendieron para captar la disposición del campo de batalla. Podía sentir la presencia de otras dos figuras poderosas cerca, su Haki brillando como faros en el caos. El vicealmirante Drao era uno de ellos. Su aura distintiva, aguda y agresiva, se movía rápidamente hacia la posición de Naruto. El vicealmirante había prendido fuego a su propia nave con sus lanzallamas debajo de su capa, el fuego ahora ardía en sus cubiertas, mientras abandonaba la pelea con Yamato para unirse a Onigumo. Naruto se giró para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Ya podía ver el humo ondulante a lo lejos, las columnas oscuras que se elevaban contra el cielo despejado mientras las llamas lamían las velas. El barco bajo los pies de Naruto se sacudió cuando Drao aterrizó con un impacto atronador, la madera se astilló bajo la fuerza. El vicealmirante era una figura imponente, su presencia intimidaba mientras permanecía de pie entre los escombros. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Naruto con la concentración de un depredador. Sin decir palabra, Drao desenvainó su arma, un enorme machete, cuyo filo brillaba peligrosamente a la luz. Onigumo, gruñó Drao, con voz baja y amenazante mientras miraba a su camarada caído. Los ojos del vicealmirante se endurecieron cuando vio el estado en el que se encontraba Onigumo. Hazte a un lado. Yo me encargaré de esto. Onigumo, ensangrentado y magullado, logró asentir antes de alejarse, con su orgullo herido mucho más que su cuerpo. La atención de Drao volvió a Naruto, su postura cambió a una postura agresiva, listo para atacar en cualquier momento. Naruto apretó con más fuerza a Nida y Kitetsu, su chakra latía sutilmente a través del acero maldito. Podía ver la determinación en los ojos de Drao, la intención del vicealmirante era clara. Drao no estaba allí para poner a prueba a Naruto. Estaba allí para aplastarlo, para poner fin a esta batalla de manera decisiva. Pero Naruto no tenía intención de permitir que eso sucediera. El momento de calma entre ellos se rompió cuando Drao se lanzó hacia adelante, su puño imbuido de Haki atravesó el aire con una velocidad increíble. Naruto se movió para encontrarse con él, su mira y Kitetsu destelló en un contraataque preciso. El impacto de la espada y el puño envió una onda expansiva que sacudió toda la nave, la energía explotó hacia afuera en un estallido de luz cegadora. La fuerza de Drao era inmensa, la fuerza detrás de sus golpes era suficiente para destrozar acero y hueso por igual. Pero Naruto era más rápido, sus movimientos eran fluidos y controlados, cada parada y contraataque se ejecutaba con una gracia sin esfuerzo.
Podía sentir el poder puro en los golpes de Draw, el haki que cubría los puños chocando contra su espada infundida con chakra, creando violentas explosiones de energía con cada impacto. A pesar de la intensidad de la batalla, Naruto mantuvo la calma. Seguía conteniéndose, con cuidado de no desatar todo el alcance de su poder. Los vicealmirantes eran fuertes en comparación con la mayoría de los presentes, pero no eran una amenaza para Naruto. El puño de Draw se estrelló contra el suelo, con el objetivo de abrir un agujero en el estómago de Naruto. Naruto esquivó el ataque con un movimiento rápido, levantando su espada en un arco agudo que obligó a Draw a retroceder un paso. El vicealmirante gruñó, su frustración aumentaba a medida que Naruto evadía cada uno de sus intentos de asestar un golpe decisivo. Los ojos de Naruto se entrecerraron cuando sintió que una parte de su chakra regresaba con un recuerdo de uno de sus clones de sombra. Fue como una avalancha de información, las experiencias del clon se vertieron en su mente todas a la vez. Vio a Yamato, su Kanabo, chocando con el enorme zambato del vicealmirante Bastille, la fuerza de su batalla destrozando el barco en el que luchaban. Yamato se mantenía firme, su fuerza y su haki de armamento empujaban a Bastille hacia atrás, pero la lucha era feroz, el barco apenas se mantenía unido bajo la tensión. Otro recuerdo inundó mi mente, este de un clon estacionado cerca de Peichuan y Urti. Estaban luchando ferozmente contra los capitanes y comodores marinos, impidiéndoles llegar a Tama. La joven luchaba con valentía, manejando el Sakura Ringu con una habilidad que impresionó incluso a Naruto. Se las arreglaba para mantenerse firme, su determinación y entrenamiento brillaban a pesar de las dificultades. Pero no había tiempo para pensar en ello. Se concentró nuevamente en la batalla que se avecinaba y su atención volvió a centrarse en Draw cuando el vicealmirante lanzó otra andanada de ataques. Draw era implacable, sus puños eran como una nube de confusión mientras presionaba para atacar. Cada golpe estaba respaldado por una potencia bruta, el haki que envolvía sus golpes crepitaba con energía. Pero Naruto no se inmutaba. Enfrentaba cada golpe con una precisión tranquila, sus movimientos eran casi sin esfuerzo mientras desviaba los ataques de Draw. La batalla continuó y el barco crujió bajo la tensión del choque. La cubierta se astilló y se agrietó con cada explosión de energía, la madera apenas se mantenía unida. Naruto podía sentir que el barco se inclinaba ligeramente, el daño de las batallas en curso a lo largo del bloqueo estaba pasando factura. Y entonces, como si fuera una respuesta a los pensamientos de Naruto, otra oleada de recuerdos lo golpeó, la experiencia de su clon en las batallas se extendió por toda la flota marina. La escena cambió y Naruto se distrajo momentáneamente al ver a Yamato. Ella estaba enzarzada en una feroz lucha con Bastille, sus armas creaban ondas de choque que sacudían el barco debajo de ellos. El Kanabo de Yamato chocó contra el Samekiribocho de Bastille, el inmenso zambato cortando el aire con una velocidad aterradora. El barco a su alrededor apenas se sostenía, las tablas de madera se agrietaban y astillaban bajo la fuerza de su batalla. La atención de Naruto volvió al presente cuando Draw aprovechó la oportunidad y su sable se dirigió hacia el abdomen de Naruto. Naruto se movió instintivamente y su espada chocó contra el sable con un estruendo resonante. La energía del choque los hizo resbalar por la cubierta. Draw estaba jadeando, su pecho subía y bajaba con cada respiración. Naruto podía ver la tensión en sus ojos, la resistencia del vicealmirante comenzaba a disminuir. Pero a pesar del costo que estaba teniendo la batalla, la determinación de Draw no había flaqueado. Era un hombre impulsado por el deber, por la necesidad de proteger el bloqueo marítimo a toda costa. Naruto, por otro lado, apenas se había quedado sin aliento. Había sido cuidadoso, metódico en su aproximación, conteniéndose lo suficiente para mantener la pelea bajo control. Pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Cuanto más se prolongara esta batalla, más daño sufrirían los barcos que los rodeaban. Draw soltó un rugido y cargó hacia adelante con renovado vigor. Su cuerpo cayó con un poderoso golpe dirigido al hombro de Naruto. Naruto se hizo a un lado, su espada destelló mientras cortaba a Draw en la espalda y la fuerza de su espada envió a Draw a estrellarse contra el otro lado del acorazado. Pero esta vez, Naruto no dejó que Draw se recuperara. Se movió con una velocidad cegadora, acortando la distancia entre ellos en un instante. Su espada asestó un golpe rápido y preciso dirigido al arma lanzallamas de Draw debajo de su capa del brazo, cortando el tubo de combustible. El impacto envió una sacudida de energía a través del aire, y antes de que Draw pudiera reaccionar, Naruto siguió con un segundo golpe, desarmando al vicealmirante con un movimiento rápido.
Draw se tambaleó hacia atrás y el combustible de su arma se derramó sobre la cubierta. Por un momento, hubo silencio, el único sonido era el rugido distante del océano y el crepitar de las llamas en la distancia. Naruto se quedó quieto, con su espada lista, pero no presionó el ataque. Podía ver la derrota en los ojos de Draw, la comprensión de que había sido superado. Pero incluso en la derrota, Draw se mantuvo desafiante. Apretó los puños y su haki se agitó a su alrededor mientras se preparaba para un ataque final y desesperado. Naruto lo observaba con calma, su expresión era indescifrable. Podía terminar con esto ahora, con un solo golpe. Pero no había necesidad de más derramamiento de sangre. Naruto envainó a Nida y Kitetsu y el resplandor del chakra se desvaneció de su borde. Se acabó, dijo con voz firme y tranquila. Draw dudó, el fuego en sus ojos titiló mientras asimilaba las palabras de Naruto. Miró a Omigumo, que todavía estaba desplomado contra el mástil, apenas consciente. Los hombros del vicealmirante se hundieron, lo último que le quedaba de fuerza se agotó cuando se dio cuenta de la verdad que Naruto había estado conteniendo todo el tiempo. La comprensión golpeó duramente a Draw, ya que se dio cuenta de que Naruto básicamente los sostuvo en la palma de su mano durante toda la batalla. Naruto entonces invocó un clon de sombra y extendió su palma izquierda abierta y un vórtice giratorio de chakra se reunió en una esfera azul que se arremolinaba cada vez más grande, haciendo que todas las otras peleas se detuvieran horrorizadas y en estado de shock cuando vieron un Rasengan. El Rasengan más grande que Naruto había creado jamás. Al no comprimir su poder por completo, fue más fácil crear un Rasengan que alcanzó tamaños más grandes pero para compensar tenía mucho menos poder. Pero Naruto solo quería el tamaño, un Rasengan del tamaño de la mitad del bloqueo para hacer que todos esos marines se dieran cuenta de que tenía el poder de aniquilarlos de la faz del océano desde el comienzo de la batalla. Nos dejaste entrar al Grand Line y yo te dejaré ir, le dijo Naruto a Draw mientras el clon de sombra pretendía esforzarse por llevar una esfera de chakra tan densa, regresarás maltratado y golpeado, pero perdonado por mí, Uzumaki Naruto. Ambos vicealmirantes apretaron los dientes con frustración y Omigumo siseó. Incluso si los dejamos ir, esto no ha terminado. Naruto asintió divertido. No espero menos de los marines. Yamato se quedó mirando con asombro el bloqueo que apenas funcionaba mientras hacía una mueca de dolor mientras Ulti limpiaba su herida en el hombro. El vicealmirante con el que luchó era fuerte, pero no tan fuerte como hace. Se había vuelto descuidada sin el duro entrenamiento de su padre. Debería haber vencido al vicealmirante con facilidad. Yamato, dice la suave voz de Naruto mientras dirige el timón del barco hacia la corriente, ¿qué dijo Oden sobre la montaña inversa? Sé un poco por la información marina que estaba en el acorazado que robé, no pudo evitar recordar su entrenamiento con su padre, Kaido. Esas sesiones brutales en las que él la arrojaba sin piedad como si fuera una muñeca de trapo, solo para ignorar sus ataques borracho hasta que ella realmente lograba lastimarlo. Y luego, cuando lo hacía, su represalia era rápida y despiadada. Había habido momentos en los que pensó que él podría matarla accidentalmente, pero al final, la había hecho más fuerte. La había convertido en la guerrera que era hoy. Yamato, la voz de Naruto irrumpió en sus pensamientos, suave pero firme. Estaba al timón, dirigiendo el barco con una facilidad experta mientras se acercaban a su próximo desafío. ¿Qué dijo Oden sobre la montaña inversa? Encontré información de los marines sobre el acorazado, pero es bastante vaga. Yamato salió de su ensoñación y se concentró en el presente. Se colocó al lado de Naruto y contempló la silueta de la montaña inversa que se alzaba a lo lejos. Los recuerdos de los cuentos de Oden inundaron su mente, historias del peligroso camino que conducía desde los Blues hasta Grand Line. La montaña inversa, comenzó, con voz pensativa mientras recordaba el libro de registro de Oden. Es un lugar único, la parte más peligrosa de entrar en Grand Line. La montaña en sí es una isla de invierno, es mucho más fría que los mares circundantes en las Islas Azules, pero no en Grand Line. Naruto escuchó atentamente, sin apartar la mirada del horizonte. Yamato continuó, la montaña tiene 5 ríos. 4 de ellos provienen de cada uno de los 4 mares azules del mundo, norte, sur, este y oeste. Fluyen hacia la montaña, lo cual es una locura si lo piensas. En la cima, se encuentran, y luego el 5.º río fluye hacia el Grand Line. Naruto escuchó atentamente, sin apartar la mirada del horizonte. Yamato continuó, la montaña tiene 5 ríos. 4 de ellos ascienden desde cada uno de los 4 mares azules del mundo, norte, sur, este y oeste. Fluyen hacia la montaña, lo cual es una locura si lo piensas.
En la cima, se encuentran, y luego el quinto río fluye hacia el Grand Line. Señaló hacia la montaña, donde Naruto podía ver ahora los contornos tenues de los ríos, que serpenteaban por sus empinadas laderas. Entramos por el río North Blue, explicó Yamato. Será un viaje difícil. Las corrientes son fuertes y el río es angosto, rodeado de acantilados rocosos a ambos lados. Naruto frunció el ceño ligeramente, asimilando la información. ¿Y qué pasa con esas estructuras de la entrada?, preguntó. Leí algo sobre arcos cuadrados decorados con patrones tribales. Yamato asintió. Son 10 y forman un arco sobre la entrada del río. Son viejos, muy viejos, y nadie sabe quién los construyó ni por qué. Algunos dicen que son una advertencia, otros creen que sirven para guiar a los barcos hacia la montaña de forma segura. Oden pensó que eran una señal de que estás a punto de entrar en un lugar distinto a cualquier otro. Naruto dejó escapar un silbido bajo y su agarre en el casco se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la montaña. Mientras el barco avanzaba, atrapado en la poderosa corriente de la montaña inversa, Yamato se agarró con fuerza a la barandilla, sus nudillos blancos mientras eran arrastrados por la empinada pendiente de la montaña inversa. El rugido del agua llenaba sus oídos, la fuerza de la corriente hacía que el barco se estremeciera a medida que subía más y más alto. La sensación era a la vez estimulante y aterradora, el puro poder de las fuerzas naturales en juego era casi abrumador. Naruto sostuvo el timón con firmeza, con los ojos entrecerrados en señal de concentración mientras recorría el estrecho y sinuoso camino. A pesar de la intensidad de la situación, había una chispa de curiosidad en sus ojos, una necesidad de comprender cómo era posible este extraño fenómeno. Mientras el barco avanzaba a toda velocidad, impulsado por las poderosas corrientes del río North Blue de Reverse Mountain, Peichuan se acercó a la cubierta y escudriñó con sus ojos agudos el paisaje que cambiaba rápidamente a su alrededor. El joven pirata solía ser reservado, pero había algo en la fuerza pura de la naturaleza que actuaba allí que lo hacía salir de su caparazón. Ulti, que había estado atendiendo sus heridas, levantó la vista cuando su hermano se acercó. Notó la intensa concentración en su rostro, una mirada que rara vez veía. Tama, que estaba de pie cerca, se agarró a la barandilla, con los ojos muy abiertos con una mezcla de emoción y asombro mientras el barco ascendía por la montaña. ¿Qué pasa, Pei? Gritó Ulti con un tono curioso y desafiante a la vez. ¿Cómo podemos subir así por la montaña? Es una locura. Peichuan se volvió hacia ella y su expresión se suavizó un poco. No era de los que daban explicaciones a menudo, pero podía ver la curiosidad genuina en los ojos de su hermana y la ansiosa anticipación en los de Tama. Son las corrientes, comenzó Peichuan, con voz tranquila, incluso mientras el barco se balanceaba debajo de ellos. La montaña inversa es única porque el agua de los 4 blues fluye hacia arriba en lugar de hacia abajo. Las corrientes son extremadamente fuertes y son las que empujan el barco hacia arriba. Los ojos de Tama se abrieron aún más que antes mientras se inclinaba para escuchar. Pero, ¿cómo puede fluir el agua por una montaña?, preguntó, con la voz llena de asombro. Peichuan asintió, entendiendo su confusión. Es porque Reverse Mountain es mucho más frío que los mares de las Islas Azules, pero no tanto como el Grand Line. La diferencia de temperatura crea una especie de vacío, y el agua de las Islas Azules es atraída hacia arriba por esa fuerza. Una vez que los ríos llegan a la cima, se encuentran y fluyen hacia el Grand Line. Ulti se cruzó de brazos y frunció el ceño mientras intentaba asimilar el concepto. Entonces, la montaña absorbe el agua porque hace más frío, y por eso nos movemos hacia arriba sin velas. Peichuan asintió de nuevo. Exactamente. Las corrientes son tan fuertes que hacen todo el trabajo por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es dirigir el barco y asegurarnos de no estrellarnos contra las rocas. Los ojos de Tama brillaron de emoción. Es increíble. Es como si la montaña misma nos estuviera ayudando a llegar a Grand Line. Ulti resopló y una sonrisa se extendió por su rostro. Es más como si nos estuviera poniendo a prueba. Si no tenemos cuidado, nos arrojará como si fuéramos una carga no deseada. Peichuan no pudo evitar reírse. Es cierto. Pero si navegamos bien, la montaña nos guiará sanos y salvos hasta el otro lado. Las corrientes son fuertes, pero son predecibles si sabes qué buscar. Tama inclinó la cabeza, la curiosidad todavía ardía en su mirada. Pero, ¿qué pasa en la cima? Si todos los ríos se encuentran, ¿no chocarán entre sí? Peichuan sacudió la cabeza. En la cima, los ríos se unen suavemente y el agua que arrojan se convierte en hielo.
Es donde se forma el último y quinto río, el que fluye hacia el Grand Line. Es como un embudo natural que guía el agua, y a nosotros, hacia la siguiente parte de nuestro viaje. Ulti soltó un silbido bajo, impresionada a pesar de sí misma. Así que no se trata solo de subir a la montaña, sino de asegurarnos de no cometer errores en la cima. Un movimiento en falso y estaremos en problemas. Peichuan asintió y su mirada se desvió hacia el horizonte, donde la cima de Reverse Mountain se acercaba cada vez más. Exactamente. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Esta montaña es la puerta de entrada a Grand Line. Si logramos atravesarla, nos espera un mundo completamente nuevo de desafíos. Tama se agarró con más fuerza a la barandilla, su entusiasmo atenuado por una nueva sensación de seriedad. Lo lograremos. Tenemos que hacerlo. Ulti extendió la mano y alborotó el cabello de Tama. Su tono burlón habitual se suavizó. Por supuesto que lo haremos, pequeña. Tenemos a nuestro capitán con nosotros ahora, y hemos enfrentado peores adversidades antes. Esta montaña no es Kaido. Peichuan permaneció en silencio, pero había una confianza tranquila en su postura. La montaña era formidable, pero él sabía que podían conquistarla. Habían llegado demasiado lejos para que les hicieran retroceder. Naruto, Yamato y Peichuan estaban juntos al timón, con la mirada fija en el camino que tenían por delante. Podían sentir cómo el barco se esforzaba contra la corriente, la madera crujía a medida que subía más y más alto. La expectación era casi insoportable, el conocimiento de que estaban a punto de cruzar el umbral del Grand Line los llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Y luego, con un impulso final, el barco coronó la cima de la montaña inversa. Por un breve momento, quedaron suspendidos en la cima, tocando los oleajes y los 4 ríos del Blues convergiendo debajo de ellos, arremolinándose juntos en una mezcla de hielo y agua antes de sumergirse en Grand Line. Naruto dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, su corazón latía con fuerza por la emoción del ascenso. «Lo logramos», murmuró, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Realmente lo logramos». Yamato y Peichuan intercambiaron una mirada, sus expresiones eran una mezcla de alivio y triunfo. Tama permaneció en silencio mientras observaba su entorno con asombro y conmoción. «Agárrate fuerte», gritó Naruto con voz llena de expectación. «Este viaje aún no ha terminado». Mientras empezaban a caer, Naruto miró por encima del hombro y contempló las nubes que apenas ocultaban el continente Red Line y su ladera montañosa. Por un breve momento, la visión le hizo pensar que estaba de nuevo en su mundo, lejos del océano infinito de este mundo. «Puedo verlo», gritó Yamato de alegría. La gran línea. Justo cuando el bergantín hizo contacto con el canal que descendía, la atención de Naruto fue captada de inmediato por la escena que tenían ante ellos. A pesar de estar oscurecida por las nubes, no se podía negar la presencia de un vasto campo azul que se fundía con el horizonte, tumultuoso y atronador en su saludo. Naruto soltó una carcajada de alegría cuando aterrizaron en el río que los conducía a la sección de Grand Line llamada Paradise. Naruto soltó el timón y sintió el viento y el agua del mar a su alrededor con un pensamiento. Así que esto es de lo que estaba hablando hace, no está mal. Fin capítulo. Naruto soltó el timón y sintió el viento y el agua del mar a su alrededor. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho, Sky!